Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Hoy tenemos con nosotros al gran Víctor Santana, amigo de esta casa desde hace bastante tiempo. Víctor trabaja como asesor en el Parlamento Europeo, tiene una experiencia que seguro compartirá con el eurodiputado Daniel Hannan, un eurodiputado del Partido Conservador Británico, y ha participado activamente en todos los movimientos en favor de la defensa de las libertades individuales, ¿no? Desde el Parlamento Europeo y desde otras iniciativas y actividades, ¿no? Como la Convención, que seguro que tendremos que hacer spoiler al Sí, final, habrá ¿no? que decirle a todo el mundo que tienen que venir el 1 de junio. Entonces, Víctor, bienvenido. Ya sabes que el Juan de Mariana es tu casa y es un placer tenerte aquí hoy para hablar de un tema que, bueno, generará debate, ¿no? Brexit, el respeto por el pueblo o el respeto de las élites. ¿Quién gana, el pueblo o las élites, ¿no? Ese es el debate. La exposición durará aproximadamente 45 minutos y luego discutiremos, ¿no? Sí. Esa es la metodología, así que bienvenidos y muchas gracias. Voy a pediros un favor. Voy a pediros que os imaginéis que no sois personas y que sois alienígenas. Y que no estamos en la Tierra, sino que estamos en una nave espacial. No solo nave espacial, en una nave espaciotemporal. Y vamos a elegir a dónde queremos ir. Acabamos de llegar a la Tierra, estamos en un tour para ver lo que ocurre en los distintos mundos alrededor y venimos a la Tierra a ver cómo vivía la gente de la Tierra pues en el siglo VIII, en el siglo IX. Y de repente tenemos detrás aquí una pantalla enorme donde podemos elegir ver lo que ocurre en Europa. Y nos acercamos a Europa y vemos que hay un montón de pequeños reinos o señores feudales que compiten entre ellos y que se pelean y que luchan para ver quién tiene el territorio más grande y para ver quién tiene el ejército más poderoso y para ver quién tiene las mejores armas. Y esto ocurre gracias a que están constantemente quitándole el dinero a sus súbditos y pidiéndole impuestos a sus súbditos. Pero nada más, no se meten en la vida de los súbditos más que allá que el dinero que necesitan. Y ahora volamos otra vez a nuestra nave, cambiamos el sitio del mundo que estamos viendo y vamos en la misma época a otra zona geográfica. En la misma época. Y vamos a Asia. Y vamos al Imperio Chino. A ese gran Imperio Chino del siglo IX, del siglo VIII, con la dinastía Tang, donde un gran imperio, una gran extensión de territorio, ningún tipo de conflicto, ningún tipo de problema. El emperador lo tenía todo bien controlado, unas leyes comunes para todos, una misma moneda, varias monedas, pero todas amparadas por el emperador, la pólvora, grandes avances científicos, médicos. Un imperio muy bueno, ¿no? De prosperidad y paz. Y ahora, imaginaos que os hago una pregunta. Imaginaos que os pregunto, no podéis pensar que sois humanos, sois extraterrestres, ¿eh? Imaginaos que os pregunto, ¿quién descubriría a quién? Imaginaos que os pregunto, ¿quién sería el encargado de escribir la historia? ¿Quiénes me diríais? ¿Los chinos o los europeos? Yo creo que todos me diríais lo mismo, me diríais los chinos. Ese gran imperio chino con tecnología, con avances tecnológicos, con la pólvora, con un gran control de sus fronteras, sin ningún tipo de problema, todo muy bien controlado por el líder, por el equipo de asesores que estaban alrededor del emperador, y claro, aquellos pueblos que estaban en constante lucha entre ellos, ellos no podían hacer nada, no iban a descubrir nada, pero estaban muy ocupados haciendo sus cosas. Bueno, me encantaría decir que esta teoría es mía, no lo es, la he copiado. Es de un historiador australiano, muy bueno, que viene a decirnos que la competencia entre los estados europeos, la competencia entre esos señores feudales que estaban constantemente peleándose entre ellos y que lo único que le importaba era demostrar quién tenía el ejército más grande, es la que ha motivado que apareciese unos brotes de libertad. Que apareciese la capacidad de que los individuos, como no estaban sometidos a todas y cada una de las reglas que marcaba el emperador en China, podían decidir sobre ellos ciertas cosas, con el dinero que les quedaba, que escondían para que no les robase el monarca, pero tenían una pequeña capacidad de decisión y fue esa pequeñita libertad la que propició que esos individuos, sin el beneplácito explícito del monarca, empezasen a hacer cosas por su propia cuenta. Bueno, pues contándoos esto, es
esta pequeñita introducción es lo que quería contar para que vieses lo que está pasando ahora mismo en Europa, para que pensases qué es lo que está pasando en la Unión Europea y para que empezaseis a darle vueltas a la cabeza sobre la idea de que en Europa, en la Unión Europea, igual nos hemos olvidado de nuestra historia y de nuestras raíces, de dónde venimos, y estamos empezando a copiar las raíces de otros continentes muy lejanos, en donde hace unos años se han dado cuenta que esa idea de centralismo y control absoluto desde un punto no funciona y ya han adoptado la idea de la competencia, como pasa ahora mismo en China. Pues esto os lo cuento para hablar del Brexit. Esto os lo cuento como introducción para contaros por qué los ciudadanos británicos en el 2016 decidieron votar por un porcentaje de 52 a 48 en favor de irse de la Unión Europea. Y esto ocurrió precisamente porque se dieron cuenta que la Unión Europea era muy difícil de reformar y estaba teniendo una deriva un tanto centralizadora. Buenos días, pasar, sentaros. Pues así ocurrió, y así se dieron cuenta la gente unos meses antes del referéndum británico, cuando David Cameron viajó de Londres a Bruselas a intentar pedir una serie de concesiones a sus compañeros, los ministros del resto de los países. Y fue a pedir algo muy sencillo. Fue a decirles, chicos, yo creo que voy a ganar, pero para estar completamente seguros, necesito que vosotros me deis algo que yo pueda, cuando vuelva a casa, vender para explicar que el camino de la Unión no es único, para explicar que vamos a poder en algún momento recuperar ciertos poderes, o por lo menos la idea vaga de que en algún momento la civilización no va a ir a más. Eso del ejército común es mentira, que lo de la organización fiscal es mentira. Necesito algo, que me deis algo para que yo pueda venderle a la gente y convencerla de que voten a favor de quedarse, porque la Unión es posible cambiarla. Bueno, pues David Cameron volvió a Londres sin nada, volvió a Londres sin la posibilidad de explicar a su gente que la Unión Europea podía condicionarse o cambiarse un poquito para agradar a los 60 millones de ciudadanos de la Unión Europea y agradar al segundo país que más dinero ponía en el bote. Pero fue incapaz de hacerlo. Y desde ese momento, las encuestas de opinión empezaron a cambiar. Y la gente empezó a pensar de otra manera. Y la gente empezó a darse cuenta que igual el esfuerzo de reforma en aquel momento, en aquella Europa del 2016, era imposible. Y a pesar de todo lo que se dijo, los ciudadanos británicos votaron por irse de la Unión Europea en el 2016. A pesar de todo lo que se dijo, y esto es muy importante porque todos los líderes políticos, los líderes económicos, la mayor parte de las grandes corporaciones, de las corporaciones internacionales, los lobbies, estaban a favor de quedarse en la Unión Europea. Obviamente por los intereses que tenían ellos propios, pero toda esa gente, utilizó el miedo para decirle a la gente que no votasen a favor de irse a la Unión Europea. Les dijo a la gente que no votasen por irse a la Unión Europea porque iba a suponer que las bolsas iban a caer. Lo que no le dijeron a la gente es que era la italiana, no la británica. Le dijeron a la gente que el desempleo iba a crecer y ahora mismo está en los mínimos históricos del Reino Unido. Le dijeron a la gente que el voto por el Brexit iba a provocar la Tercera Guerra Mundial. Y esto lo dijo el presidente del Consejo de Europa, el Consejo Europeo, Donald Tusk, sin molestarse en una rueda de prensa. A pesar de todo esto, los ciudadanos británicos votaron por irse de la Unión Europea. Y a pesar de todo esto, los ciudadanos británicos vieron que justo el día después del Brexit, nada de esto había ocurrido. Aún están esperando por la Tercera Guerra Mundial. Pero una serie de cosas ocurrieron desde aquel entonces. Y aquel escenario tan próspero que se les pintó no ocurrió. Y yo creo que hoy estamos aquí sobre todo para conocer el por qué no ocurrió. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido esta diferencia, esta gran diferencia entre las élites que están llevando adelante el Brexit y las personas que votaron? Y todo empezó cuando los ciudadanos británicos o los diputados conservadores del Partido Conservador votaron como sustituto de David Cameron a Theresa May, a una persona que nunca había creído en el Brexit y que votó en contra del Brexit. Ella, y solamente ella, fue la encargada de liderar todas las negociaciones. En varias ocasiones lo dijeron los ministros que dimitieron para el Brexit,
que ellos no estaban encargados de negociar nada con la Unión Europea, que ellos solo podían hacer los preparativos internos del país. Las negociaciones con la Unión Europea las llevaba la primera ministra y el equipo de la primera ministra, enteramente formado por personas que votaron en contra del Brexit. Y ese equipo, que a finales del 2016 se puso a trabajar con la Unión Europea, ese equipo, que después se fue a elecciones, que el resultado de las elecciones no fue tan bueno, fue el que se encargó de crear un acuerdo de salida de la Unión Europea. Esto que muchas veces escuchamos del Withdrawal Agreement. Este acuerdo de salida fue el que negoció una persona que estaba en contra del Brexit con los dirigentes de la Unión Europea que están en contra del Brexit y que lo negoció precisamente para quedarse dentro de la Unión Europea. Y este acuerdo, yo no sé si vosotros aquí conocéis lo que significa este acuerdo de salida. Este acuerdo de salida es un acuerdo que nadie en su sano juicio votaría. Pues yo no sé si vosotros en vuestro sano juicio votaríais por quedaros en un sitio donde no tenéis ni voz ni voto, pero tenéis que adaptar todo tipo de reglas que os vienen impuestas. Yo no sé si vosotros votaríais para quedaros en un sitio donde tenéis que aceptar todos los acuerdos comerciales que la Unión Europea firme, pero no tenéis acceso a esos nuevos mercados de terceros países. Y lo peor de todo, si esto no es suficiente, yo no sé si vosotros votaríais por un acuerdo que os dice que no tiene fecha límite y que si no tiene un acuerdo de las dos partes, el acuerdo no se puede poner fin. Lo que significa, es más fácil salir de la Unión Europea, y vemos que no está siendo fácil, que salir de este acuerdo de salida. Pues este acuerdo de salida que Theresa May decía que era tan importante y que había conseguido con mucho esfuerzo, fue votado en contra 2 veces en el Parlamento británico. Y es el mismo acuerdo. Theresa May, cuando después de votarse en contra la primera vez y volvió a Bruselas a intentar negociar este acuerdo, no cambió nada. Ninguna de las cosas que el Parlamento británico le dijo que hacía falta negociar, los negociadores europeos se la concedieron. Y esto quedó reflejado cuando el fiscal general del Reino Unido lo dijo. Esto no garantiza que nosotros podamos salir de este acuerdo si vemos que la situación no mejora. Entonces, como este acuerdo no cambiaba nada, los representantes británicos votaron en contra otra vez. Y cuando volvieron a votar en contra, Theresa May les dijo una cosa. Ahora tenéis que decidir, y aquí viene lo importante, aquí viene la clave para entender el conflicto entre los representantes políticos y la ciudadanía. Theresa May les pidió que votasen sobre si están de acuerdo en salir de la Unión Europea sin acuerdo. Cosa que la gente lo decidió 2 años antes. 460 diputados de los 650 votaron no. Poco más de 150 diputados votaron que sí, respetando la voluntad del referéndum. Los demás votaron que no. Y esto refleja esa clara división, o esa gran división que hay entre la voluntad de la gente, de los 17,4 millones de personas que votaron a favor de irse del Reino Unido, y el claro signo de los representantes políticos, que a pesar de haber ganado unas elecciones nacionales en el 2017 con programas electorales que prometían al pueblo respetar el resultado del referéndum, cuando llegó ese momento de aceptar si iban a salir de la Unión Europea sin acuerdo, no estuvieron dispuestos a asumir eso y votaron en contra. Incluso llegando a una situación muy controvertida en donde el líder de los laboristas decidió que el Partido Laborista ya no iba a respetar el referéndum y estaba a favor de un segundo referéndum, el mal llamado People's Vote, porque el primer referéndum no fue elegido, no fue votado por la gente, debían ser animales. Pero lo importante es, después de este momento, que ha pasado hace una semana, donde los británicos, los responsables británicos, decidieron decir que no, volvieron a mandar a Theresa May a Bruselas. Esto lo vimos la semana pasada. No, lo vimos ayer. Volvieron a mandar a Theresa May a Bruselas. Y Theresa May intentó negociar algo, intentó negociar una extensión del acuerdo. Intentó decir, oye, no me da tiempo para volver a mandar mi documento al Parlamento, dame un poquito más de tiempo para negociar algo para ver si podemos llegar a un acuerdo. Y la Unión Europea le dijo, no vamos a cambiar el acuerdo. Nosotros no vamos a cambiar el acuerdo. El acuerdo que vas a volver a presentar ante el Parlamento es el mismo, porque no vamos a cambiar nada.
te damos hasta el 22 de mayo si el Parlamento aprueba el acuerdo. Y si el Parlamento no aprueba este acuerdo, que ya ha rechazado 2 veces, el 12 de abril el Reino Unido debería salir de la Unión Europea sin acuerdo. Esto es lo que acordaron allí en ese momento. ¿Qué vemos ahora? Y esto es lo interesante. 17,4 millones de personas votaron para salir de la Unión Europea. En aquel momento, cuando se votó, cuando hubo ese referéndum, en aquel momento, las encuestas daban vencedor al Remain, al quedarse. Las encuestas eran 4 o 5 puntos por encima al quedarse. Después, han pasado los años y ahora se habla mucho, sobre todo los medios de comunicación, hablan mucho de que el sentido del voto ha cambiado, que la gente quiere quedarse en la Unión Europea, que es necesario volver a votar. Hay una campaña del People's Vote que ha recaudado 2 millones de votos. Y 2 millones de votos son más que 17,4, eso lo sabemos todos. Y quieren volver a votar. Pero esta campaña de los medios no te dice lo que dicen las encuestas reales. Y es que a día de hoy, el mismo número de personas que hace 2 años votaron para irse de la Unión Europea es lo que reflejan las encuestas. Si hace 2 años las encuestas reflejaban una victoria para el estatismo, para el quedarse, para el status quo, a día de hoy el status quo está por debajo del irse. Lo que refleja, lo que puede reflejar, lo que puede resultar en una interpretación de que la intención de voto no ha cambiado. Y si algo ha cambiado, es que si tú le preguntas a una persona varias veces qué es lo que quiere hacer, seguramente te responda lo mismo varias veces, pero cada vez que le estás preguntando más, te responda con más énfasis. Entonces es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo el 12 de abril, seguramente, el Reino Unido tenga que salir de la Unión Europea. Pero vemos como el Brexit está siendo negociado por la primera ministra, que ya os dije antes, que no quiere el Brexit. Y la primera ministra, en sus capacidades como primera ministra, está de que puede pedir la retirada del artículo 50, que es el artículo que permite que un Estado miembro salga de la Unión Europea. Si eso ocurre, la primera ministra conservadora va en contra de los deseos del pueblo. Y como estamos en esta casa, y es importante hacer mención a ello, como dijo Juan de Mariana, el poder reside en el pueblo, y es el pueblo soberano para poder llamar al rey para que dé explicaciones. Y si el rey no responde o corrige sus errores, el pueblo tiene la potestad para echarlo. Muchas gracias. Sí, tú partes del supuesto que 17 millones de votos son inamovibles. Y estamos acostumbrados a que cada 4 años el pueblo cambia su opinión. Entonces, a lo mejor dentro de 4 años el Reino Unido vuelve a pedir otra vez la incorporación a la Unión Europea. Parto del supuesto de que 16 millones de votos no son inamovibles. Que son los 16 millones de votos que votaron a favor de quedarse en la Unión Europea. Pues 17, quiero decir. 17,4 fueron los que decidieron irse de la Unión Europea. Bueno, me da igual. Quiero decir que esa votación repetida, X veces, efectuada 4 años más adelante en el futuro, puede dar un resultado totalmente distinto. A favor o en contra, claro. Por eso he dicho, y por eso he reflejado las encuestas. Las encuestas a día de hoy dan el mismo resultado que el voto. Dan el mismo resultado que el resultado del referéndum. Es decir, un resultado donde el Brexit gana. Las encuestas de hace 2 años daban un resultado de que el Remain ganaba. Entonces yo creo que las encuestas parecen indicar que el voto no es que haya cambiado, que ha cambiado un poco, y que ha cambiado en favor del Brexit. Y que muchas personas que hace 2 años votaron a favor de quedarse en la Unión Europea, han visto cómo la Unión Europea se ha comportado estos últimos 2 años, y han visto que la Unión Europea lo único que quiere es sentar un claro ejemplo y dejar claro que nadie más puede irse del grupo, que nadie más debe moverse. Porque a la Unión Europea no le interesa el bienestar de los ciudadanos europeos en este asunto.
Porque si le interesase el bienestar de los ciudadanos europeos, las negociaciones hubiesen sido distintas. Las negociaciones hubiesen sido en donde los ciudadanos europeos pudiésemos seguir negociando. Nosotros, como europeos, vendemos muchos más productos al Reino Unido que los que el Reino Unido nos vende a nosotros. El Reino Unido ya ha dicho que no va a poner ningún tipo de tarifas aduaneras. Pero ¿y si las pone? ¿Y si él las pone a todos los productos que nosotros mandamos desde aquí? ¿Y si el Reino Unido pone tarifas aduaneras a todos los vinos que mandamos, o a todos los quesos que mandamos, o a las carnes que mandamos? ¿A quién perjudica eso? A nosotros, a los productores de aquí, de España, o del resto de la Unión Europea. Y yo creo que esa sensación, ese cambio de postulados de muchas personas que votaron el Remain, van a votar por el Brexit, si se repite el voto, por el simple hecho de que ya se ha elegido, y no se puede volver a preguntar cada 2 años en un tema de este asunto. Igual dentro de una generación la gente elige volver a la Unión Europea. O igual dentro de una generación la gente se pregunta por qué no se han ido antes. Y nada, una breve apreciación sobre lo que comentaba nuestro amigo de las encuestas. Normalmente la posición más antipática o menos popular o más estigmatizada por los medios suele ser la que en las encuestas refleja siempre algo de voto oculto y normalmente el porcentaje que obtiene esa posición suele ser menor en las encuestas de la que realmente a la hora de votar. Esto se ha comprobado sistemáticamente. También en las generales en España siempre la opción menos popular y pasa en todas partes siempre es la que en las encuestas siempre tiene más voto oculto. O sea que lo lógico sería que ahora mismo el apoyo al Brexit fuese mayor que cuando se produjo la votación. Sí, esa es la es una conclusión bastante lógica con todas las evidencias disponibles. Bueno, yo creo que también las cosas cambian, ¿no? Y sobre todo porque los jóvenes son más a favor de Remain. Entonces, como es una presunción errónea. No, pero es lo que yo leí en encuestas. Pero además hay diferencias regionales. Cuando tú ves el voto también desde Escocia a Gibraltar, es distinto. Y Londres pues estaba más a favor de Remain, también según yo vi en las encuestas, ¿no? Y las cosas van cambiando, pero lo que yo sí vi que en general los jóvenes eran más a favor de Remain. Y los viejos irían muriendo, entonces si esto aguantase un poco más, pues entonces iban a ganar los jóvenes, ¿sabes? Estoy convencido que si los ciudadanos de a día de hoy votásemos algunas de las elecciones de la Segunda República, el resultado hubiese sido distinto. Pero obviamente no es así. El voto de ayer fue para la gente de ayer, el voto de mañana será para la gente del mañana. Lo importante, y esto es importante decirlo, los jóvenes en su momento, yo no sé cómo votaron porque el voto es secreto y las encuestas pueden ser orientativas, pero no son certeras. Pero lo que sí es certero es el número de personas que votaron menores de 24 años. Que ahora no me acuerdo muy bien las cifras, pero creo que estaba en torno al 67% de personas no votaron, de menos de 24 años. Dentro de ese remanente que queda, que sí fueron a votar, igual que el número de personas que fueron a votar de más edad, o de otras edades, o de otros sitios, votarían muy parecido al resultado del referéndum. Porque lo hemos visto en las zonas geográficas. En Inglaterra hubo una mayoría del Brexit, 58 o 57. En Gales, en Escocia, fue al revés. Y en Gales y en Irlanda del Norte fue muy parecido en el medio. ¿Por qué explico esto y por qué cuento esto? Porque creo que un referéndum, que son dos posiciones opuestas, cuando se gana por un margen tan estrecho, el número de personas que participan y que votan de un sentido u otro es muy similar en todos los estamentos. Puede haber pequeñas diferencias, regionales o no, pero el número de personas es muy similar en todos los estamentos. Y además creo que es un debate erróneo hacerlo, porque vulnera el principio de la democracia, de la igualdad ante la ley. Para mí vale igual un voto de un joven que de un mayor. Y para mí vale igual el voto de un escocés que de un irlandés. Porque es como tiene que ser. Da igual que vivas en una zona rural que vivas en una ciudad. Y en ciudades incluso, si entramos en este juego, incluso en ciudades no se da el caso, porque grandes urbes como Birmingham o Manchester votaron muy parecido al cómputo final. Sí que es verdad que en Londres hubo un claro ejemplo de lo que no, pero también es verdad que Londres
no es solo la capital del Reino Unido, es mucho más. Están representadas allí personas de muchos sitios y había un gran grupo de población que podían votar, y hay los intereses económicos de la ciudad. Yo creo que no, yo creo que el voto de todas las personas vale igual, debe valer igual, siempre hay que respetarlo, y yo creo que es una elección personal igual de válida que el resto no ir a votar. Y cuando tú no vas a votar, estás haciendo tu voto, o estás dejando clara tu intención de voto. 3 o 4 cosas. Vamos a la señorita que usted ya habló. Bueno, conmigo. Vale. Bueno, pues una pregunta básica. El 12 de abril dices que si no hay acuerdo será como el Brexit duro, ¿no? Entiendo yo. O sea, lo que será el llaman Brexit. duro... Será el Brexit. Cualquier cosa que no sea eso no es Brexit. Sí. Sigue, por favor. Sí, bueno, quería preguntar que como se habla mucho del Brexit duro, parece ser como si no hay acuerdo sería un Brexit duro y si hay acuerdo sería un Brexit blando. Bueno, yo te pregunto desde un poco desde mi ignorancia, ¿no? Lo que todo parece indicar... Y una cosa Sí. más antes de que continúes. El no acuerdo sería mejor que un acuerdo porque eso es lo que están tirando, ¿no? O sea, hay una opción de no acuerdo y de acuerdo, Sí. que es lo que no va a Vale, ya. La Unión Europea ha dicho que no va a cambiar el acuerdo. Que el único acuerdo válido para la Unión Europea, o eso es lo que los líderes han dejado claro, que el único acuerdo válido para la Unión Europea es el acuerdo que ellos ya han llegado con Theresa May, que es un acuerdo profundamente negativo para el Reino Unido. No solo porque obliga a los parlamentarios y a los ciudadanos británicos a aceptar todo tipo de legislación de la Unión Europea sin tener voz ni voto, y no solo porque tienen que aceptar todo tipo de acuerdos internacionales sin tener acceso a los acuerdos internacionales, como le pasa a Turquía, pero no solo porque van a tener que seguir aceptando la soberanía del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. No solo por todo eso, sino porque deja al Reino Unido en un limbo temporal sin fecha de finalización, que hasta que se llegue a un acuerdo de finalización, porque esto es un acuerdo de transición de salida, no es el acuerdo final, hasta que se negocie ese acuerdo de entendimiento de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, que tiene que satisfacer a los dos lados, si no satisface a los dos lados, no se puede romper este acuerdo, dejaría al Reino Unido en esta situación, dejaría al Reino Unido en una situación de una colonia, un país que no es soberano, que tiene un parlamento, pero que el parlamento no puede decidir sobre sus leyes porque tiene que aceptar todo lo que venga desde Bruselas, que sus jueces tienen a alguien por encima, que son los jueces de Bruselas, que no pueden negociar ningún tipo de acuerdo internacional porque están sujetos a la unión aduanera de Bruselas. Y todo eso de manera indefinida. Y todo amparándose en un tema técnico, que es que vamos a necesitar que no se haga una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Algo que el Reino Unido ya ha dicho que no va a poner. El Reino Unido ha dicho muchas veces que ellos, da igual qué tipo de acuerdo haya con la Unión Europea, ellos no van a poner una frontera. Lo que significa que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Si alguien ahí quiere ser el malo del asunto, debería ser la Unión Europea, porque es la única que no ha dicho que no va a poner una frontera. Y no nos engañemos, vivimos en una época de tecnología avanzada, que perfectamente todo el tema de aduanas en una isla se puede hacer en los puertos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Hasta qué punto es legítimo o no legítimo repetir el referéndum? Y en el caso de que, bueno, es que ya de que se repita, ¿por qué arrastrar a todos los integrantes del Reino Unido? ¿Por qué arrastrar a Gales, a Escocia, a Irlanda? También se propone en España, más de aquella manera, Tabarnia, pues de la misma forma, ¿por qué arrastramos a todos? Primero, no es que lo diga yo, que hasta qué punto es legítimo que se vuelva a hacer un referéndum o no. Antes del referéndum del 2016, todos los líderes políticos del Reino Unido salieron en televisión, en debates de todo tipo, constantemente diciendo una cosa. Este es un referéndum de una vez. Este es una elección de una generación. No se va a volver a hacer otro referéndum. Este referéndum no es decisión mía como representante político o del Parlamento,
sino vuestra, de la gente. Y así lo dijo David Cameron, entre otros. Incluso Nick Clegg, el antiguo líder, viceministro del Reino Unido y antiguo líder de los liberales, dijo, mofándose de Nigel Farage, no es de mi agrado, pero mofándose de Nigel Farage, y espero, cuando ganemos este referéndum, ver como Nigel Farage viene de rodillas exigiendo un nuevo referéndum y le diremos que no. Por eso te digo, no es que sea legítimo, es que no lo dije yo, lo dijeron ellos. Las mismas personas que a día de hoy están de rodillas exigiendo un nuevo referéndum porque no les valió el resultado hace 2 años. No porque no les valió, sino porque no fue como ellos pensaban que iba a ir, son los que lo están pidiendo. Entonces, ¿por qué vamos a hacerles caso ahora? Cuando ellos no nos hubiesen hecho caso a los que votaron del otro lado, si hubiese salido esto. Y aparte, no te olvides de una cosa. En Holanda, cuando se votó la Constitución Europea, se votó en contra y dio igual. En Francia se votó en contra y dio igual. En Dinamarca se votó en contra y dio igual. ¿Cómo que dio igual? Pues no sé eso. Ah, no, no le llamaron Constitución Europea, le llamaron Tratado de Lisboa. Pero es exactamente lo mismo, punto por punto. En Irlanda se votó en contra, les hicieron volver a votar. Y luego, la segunda vez, votaron bien. La segunda parte de tu pregunta. No me acuerdo cuál era. ¿Por qué no subdividir el Reino Unido? Ah, ¿por qué no subdividir el Reino Unido? Bueno, no es una decisión que nos compete ni a ti ni a mí, no somos británicos. La pregunta aquí sería, una pregunta que te puedo hacer yo a ti es, ¿por qué no subdividir España? Habrá personas que les guste y habrá personas que no. Si me preguntas a mí, yo creo que no. Yo creo que un Estado como España, donde la soberanía del pueblo reside en todos los españoles, nadie de manera unilateral la puede disolver. Y el Reino Unido es una unión de distintos territorios. El Reino Unido aceptó, en un juego democrático, en base a sus leyes, hacer un referéndum sobre la independencia de Escocia o no, en base a sus leyes, y votaron ese referéndum. Y la gente en Escocia dijo que quería pertenecer a la Unión Europea, a pesar de que una de las bazas importantes de la independentismo escocés es vamos a salir de la Unión Europea. Y después, 2 años después, era tenemos que quedarnos en la Unión Europea, tenemos que volver a ser independientes. Bueno, primero que nada, felicitaciones por tu conferencia, aunque tu enfoque quizás ha sido desde el que se va, ¿no? El británico, el que hace el Brexit. Se ha notado. Sí, obviamente. Pero yo me pregunto, y los que nos quedamos, los que estamos en la Unión Europea, seguimos acá, ¿cuál es el balance de este resultado? Porque al final Inglaterra era como ese contrapeso a Francia y Alemania. Perfecto. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo, obviamente, creo que lo habéis notado por mi acento, no soy británico, soy gallego. Es una tristeza enorme que los ciudadanos británicos, sobre todo que el Partido Conservador británico, ya no esté en el Parlamento Europeo en las próximas elecciones. O igual sí, no lo sabemos. No sabemos lo que puede pasar. Ahí está la gracia de la conferencia. Que los perdamos. ¿Por qué? Porque han sido el freno al federalismo y han sido uno de los partidos políticos que han puesto sentido ideológico decente, a nuestro punto de ver, dentro de las reglas que han salido de la Cámara Europea. Yo no soy británico y yo cuando hablo de estas cosas las hablo desde el punto de vista de lo que el Brexit ha significado para los europeos. Y lo hablo en clave positiva porque creo que el Brexit ha sido el peor fracaso de la Unión Europea, pero el mayor éxito de los ciudadanos europeos. Porque gracias al Brexit los ciudadanos europeos nos hemos despertado de este gran letargo que llevamos muchos años durmiendo y hemos visto y nos han enseñado, ese voto nos ha enseñado, de que la Unión Europea no solo tiene un único camino, que la Unión Europea no es solo seguir adelante por la hoja de ruta que nos han marcado los federalistas, que si queremos y si hay una gran voluntad, la hoja de ruta se puede cambiar, que se pueden crear escenarios diferentes, que se puede intentar crear una Unión Europea que funcione mejor para toda la gente y no solo como ahora para unos pocos. Por eso yo hablo con mucho optimismo cuando hablo del Brexit. No porque sea británico me voy a beneficiar del Brexit, sino porque como ciudadano europeo ya nos estamos beneficiando del Brexit, porque estamos viendo cómo la Unión Europea se comporta como un niño pequeño pataleando en estas negociaciones. Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver, y vamos a ver en las elecciones del 2019 al Parlamento Europeo, es que este despertar que nos ha hecho el Brexit
se va a reflejar en una mayor representación de partidos políticos dentro del Parlamento Europeo que no quieren acabar con la Unión Europea, pero sí quieren crear una Unión Europea distinta. Viendo las conclusiones en su análisis, me trae a la mente algunas variables. ¿Qué pasaría si los británicos, viendo que los acuerdos no son beneficiosos para ellos, pues deciden apartarse y mira, hasta aquí quedó el acuerdo, incumplimiento de contrato, veamos qué pasa? ¿Crees que pueda derivar en algún conflicto de algún tipo? Conectándolo con la pregunta de allí también, que igual se me olvidó contestar algo. El 12 de abril, si no hay acuerdo, si el Parlamento británico no aprueba este acuerdo, cosa que no va a aprobar porque ya lo ha rechazado 2 veces y no hay indicaciones de que el acuerdo vaya a cambiar, si esto ocurre, los ciudadanos británicos salen de la Unión Europea. Salen de la Unión Europea con el Brexit. Un Brexit que el Brexit sin acuerdo simplemente significa que sales del club sin el permiso del dueño del club. Nada más. Una vez que tú sales, tienes que crear todos tus entramados o conexiones con el resto de los países del mundo, pero también con la Unión Europea. Lo que el Reino Unido está intentando buscar un acuerdo en donde la disrupción después del Brexit, cuando se dé el Brexit, no sea muy grande con la Unión Europea. Y no debería ser difícil encontrarlo, porque al final venimos desde un punto en común, venimos desde un punto de partida que es exactamente el mismo. No es como cuando intentamos negociar un acuerdo de libre comercio, que 2 países que están muy alejados llegan y se intentan acercar a un punto. Por eso esos compendiums tan grandes de acuerdos de libre comercio que hace la Unión Europea, ¿no? Porque vienen de 2 puntos distintos y tienen que ir poco a poco acercándose. Esto es todo lo contrario. Por primera vez en la historia es todo lo contrario. Partimos desde un punto en común y poco a poco en los años iremos cambiando. Pues esto es difícil, es la dificultad que normalmente la gente no entiende por qué es tan difícil. Pero imagínate que el Reino Unido sale sin acuerdo de la Unión Europea y levanta la mirada a horizontes más lejanos e intenta llegar a acuerdos de libre comercio para sustituir los productos que a lo mejor pueden ser más caros de la Unión Europea porque se imponen tipos aduaneros de Latinoamérica, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, países que ya han dicho, o continentes con un montón de países dentro, que ya han dicho que quieren llegar a un acuerdo comercial. Pero es normal que quieran llegar a un acuerdo comercial. Reino Unido tiene 60 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo que de la noche a la mañana, por la estupidez de los burócratas en Bruselas, se van a ver con su abastecimiento de un montón de cosas, con que ese abastecimiento de un montón de cosas desaparece. Entonces van a necesitar comprar todo de algún lado. Y el problema aquí es para nosotros, para los ciudadanos europeos, o para los empresarios europeos que vendían muchos productos allí. Por eso, cuando digo estas cosas, siempre digo que la Unión Europea no está pensando en los ciudadanos europeos o en las empresas europeas, está pensando en su subsistencia, en la subsistencia como grupo, como entidad, como institución, como mafia. La subsistencia de un sistema que lo único que quiere es dar el aviso a navegantes de que nadie se baje del barco, porque es difícil y puede doler. Buenas, Víctor. Yo quería hacer 2 comentarios, ¿no? El primer comentario en relación a la... No es nada nuevo las posiciones aquí a favor y en contra del Brexit. El referéndum como instrumento de decisión. ¿Es un instrumento adecuado el referéndum? Porque la evidencia empírica parece sugerir que no. Parece sugerir que es un instrumento terriblemente inadecuado porque genera muchas asimetrías de información, porque en el fondo es muy costoso para el ciudadano promedio asumir y evaluar el impacto de su decisión. Tanto si vota una cosa o la otra, ¿no? Discutíamos alguna vez lo de que las búsquedas de qué es la Unión Europea después del referéndum superaron a las descargas pornográficas que eran como mayoritarias en el Reino Unido diariamente. Yo nunca he discutido eso contigo, ¿eh? No. El punto es cuantitativamente sí hubo más búsquedas en Google preguntándose qué era la Unión Europea, probablemente de gente que a lo mejor votó el Remain. Exacto. No es tan importante
quién lo buscó, sino cuántos lo buscaron. Al final fueron muchos los que lo buscaron por desinformación, tanto de un lado como de otro. Por eso la pregunta hacia el instrumento del referéndum. Pero es que además desde mi punto de vista, hay un segundo elemento crítico del referéndum como instrumento, y es que como estuvo diseñado tanto para Escocia como para el Brexit, es cara o cruz, es o estás conmigo o estás contra mí. Es un instrumento de fragmentación social más que un instrumento de coordinación y de construcción de consensos. Al final la política está pensada para resolver conflictos de manera pacífica. Ese es el espíritu. Y el referéndum no contribuye a eso, o sea, contribuye a todo lo contrario, genera ganadores y perdedores claramente diferenciados, además en este caso por márgenes ínfimos del 2%, del 3%, ni siquiera se habla a lo mejor en términos de public choice de búsqueda de mayorías cualificadas, 2/3, 3/5 que podrían sustentar mejor la votación. No, es una mayoría absoluta de 50+1, es una tiranía de la mayoría. O sea, es una imposición mayoritaria sobre una minoría. Y además, los países que utilizan referéndum de manera más, desde mi punto de vista, civilizada, dan más opciones en el referéndum. O sea, no es un juego blanco o negro, cara o cruz, es permanecer, salirnos o seguir negociando pues determinadas cosas. Dan como una vía de escape. En el caso británico no se dio. Y eso es un error estrictamente británico. No sé de quién, pero evidentemente estrictamente británico. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema del referéndum. Y la segunda cuestión, sobre los impactos. Yo sí soy muy crítico con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea sí ha evolucionado definitivamente por donde a mí no me gusta que se evolucione, ¿no? O sea, en vez de construir un mercado único y en vez de fomentar, pues, la libertad, se ha ido por una, en algunos casos, obsesión reguladora que es un poco alocada, ¿no? Solo hay que ver esos camiones que siempre van a Estrasburgo a la sesión especial con todos esos papeles y tal. Ya, pero en el fondo es la oportunidad para cambiar eso, que nadie dice que esté bien, yo no creo que esté bien, es mayor cuando se está dentro, ¿no? Que quizás cuando se está fuera, porque al final, claro, desde un punto de vista de jugadores racionales, yo entiendo que la Unión Europea es un niño pequeño mimado diciendo te vas a enterar, pero es que la actitud racional es castigar para evitar la salida, ¿no? O sea, si uno piensa en salidas, dependiendo cuáles sean tus prioridades, sí. Pero esos dos comentarios. El referéndum. Los referéndums tienen que ser legales, tienen que ser bajo unas condiciones marcadas que permita la ley y bajo un escrutinio público muy grande. Los referéndums son buenos siempre y cuando se hagan de manera legítima. Y esto es una coletilla que he hecho. No, los referéndums, tienes razón cuando dices que son posiciones de máximos. Y cuando tienes referéndums con unas posiciones tan cercanas, yo creo que hay que asumirlo como tal. El referéndum no era un referéndum vinculante. Y no se hizo vinculante precisamente por esta razón. Para asumirlo como una voluntad de saber la opinión de la gente. El problema no fue el referéndum, el problema fue el gobierno. El problema fue las personas que estuvieron a cargo de implementar ese resultado. Porque no ocurrió lo mismo con el referéndum de Escocia. El referéndum de Escocia hubo una mayoría también, no una gran mayoría a favor de quedarse, pero hubo una mayoría a favor de quedarse. ¿Qué hizo el gobierno de Cameron en ese momento? Bueno, pues puso en marcha una devolución de poderes desde la administración central hacia el gobierno de Escocia. ¿Por qué? Porque entendió que sí que es verdad que la mayor parte de la gente de Escocia quería quedarse dentro del Reino Unido, pero también hubo un grupo importante de personas que querían irse. Entonces, aún a sabiendas de que esta decisión era una decisión que no iba a contentar a todo el mundo, pero se tomó una decisión como a decir, oye, el premio de los que habéis ganado, os quedáis, pero también tenemos que trabajar y coexistir y convivir con el resto de personas que querían irse. Entonces vamos a ayudarles un poco a estar un poco más contentos con este sistema. Entonces, lo lógico,
después del referéndum británico por el Brexit, hubiese sido ir por esta línea. Hubiese sido, oye, entendemos que el resultado ha sido muy ajustado, pues venga, vamos a no plantear una salida del Brexit directamente, sino vamos a buscar algún mecanismo, que los hay, para seguir participando en muchas de las cosas de la Unión Europea. Algún tipo como un modelo suizo, como un modelo de EFTA, como algo de estos. Pero con unas líneas rojas muy marcadas, que es, pues no queremos estar sujetos a la Unión Aduanera, porque queremos hacer nuestros acuerdos internacionales y comerciar libremente con quien nosotros queramos, y no queremos estar sujetos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto se dijo, y se dijo desde el principio, y la mayor parte de las personas que defendieron y lideraron la campaña del Brexit pusieron esto sobre la mesa. El problema precisamente fue que las personas que lideraron el Brexit, no la campaña, fueron las mismas personas que estuvieron detrás de la campaña del Remain, del quedarse. Entonces, por suplir esa falta de convicción, se vieron obligados a tomar decisiones que ellos creían que satisfacían a la mayor parte de la gente, como por ejemplo el empecinamiento de Theresa May de enfocarse en inmigración, cuando no fue un conflicto en el Reino Unido. No fue uno de los principales puntos de discusión en cuanto al Brexit, la inmigración, a pesar de todo lo que hemos escuchado aquí. En las encuestas, en el Reino Unido no aparecía en los 3 o 4 primeros puntos. Entonces, yo creo que esta es la explicación. No es tanto el instrumento, que es bueno, no hay que demonizar al instrumento, hay que demonizar a los que tienen que aplicar el instrumento. Y yo creo que aquí el error, a diferencia de David Cameron, que lo hizo bien después del referéndum escocés, Theresa May lo hizo muy mal después del referéndum del Brexit. Una de las cosas que mencionas mucho, que aunque ganó la campaña de irse, quienes gobiernan o quienes tienen liderazgo del Partido Conservador o gran parte de quienes están en el Parlamento son a favor de quedarse en la Unión Europea. No ha sido un error quizás, o debió ser más importante buscar tener elecciones anticipadas antes del proceso del Brexit. Se tuvo. Después del proceso del Brexit. Theresa May puso en marcha unas elecciones, erróneamente, donde se presentó a las elecciones con un programa electoral en donde se comprometía a respetar el resultado del referéndum. Y todos los diputados que se presentaron en esas elecciones, conservadores, se comprometieron, y eso le dijeron a la gente de sus circunscripciones, de respetar el resultado del referéndum. Pero no solo ellos, no solo los conservadores británicos, también los laboristas británicos. Los laboristas británicos se presentaron a las elecciones con un manifiesto que decía eso. Y también ganaron apoyos, y ganaron votos más que las anteriores. Y se presentaron con ese manifiesto, y ese manifiesto decía, oye, vamos a respetar la voluntad. Los partidos políticos que se presentaron a las elecciones generales del 2017 con un programa electoral, un manifiesto, que decía, queremos un segundo voto, perdieron en las elecciones con respecto a las elecciones anteriores. Entonces, eso claramente se puede interpretar como un segundo voto del referéndum. De decir, oye, estamos votando a partidos políticos que nos están diciendo claramente que van a respetar el voto del referéndum. Si no hubiesen querido la gente en aquel momento, es decir, oye, yo no quiero respetar el voto, hubiesen votado a los Lib Dem, o hubiesen votado a otros partidos. Pero esos partidos que decían, no quiero respetar el voto del referéndum, perdieron votos. Eso es significativo para decir la opinión de la gente, lo que hablábamos antes de las encuestas, o lo que hablábamos de que es posible que esos 17,4 millones de personas cambiasen de opinión para quedarse en la Unión Europea. Sí es posible, pero también es posible que los 16 millones de personas que decidieron en aquel momento quedarse en la Unión Europea votasen ahora por irse. Otra pregunta práctica, ya que suponiendo que el Brexit es casi indetenible, pues el Parlamento Europeo ha decidido redistribuir los asientos, como sabes, y España va a pasar de 54 a 59 puestos. De hecho, yo me estoy lanzando ahora para el Parlamento Europeo, como sabes, y pues hay una buena coyuntura porque hay 5 posiciones más. Pero la pregunta es, suponiendo que no ocurra el Brexit, es que ya ha sido determinado la nueva distribución de los eurodiputados. Hay planes de contingencia. Pero Inglaterra es que no tiene ahora, el Reino Unido ya no tiene. No, hay planes de contingencia. Que son... Cualquier país miembro de la Unión Europea puede pedir la salida de la Unión Europea. Es un artículo 50 que tú pides la salida y la tienes. Y en 2 años tienes que salir. Estos 2 años acaban el 29 de marzo.
La Unión Europea le ha concedido al Reino Unido una pequeña extensión hasta el día 12 si no hay ningún tipo de acuerdo y hasta el día 22 de mayo si hay acuerdo. En cualquier momento de este periodo de tiempo, Theresa May puede retirar el artículo 50 y decirle, incluso el día antes de que el Reino Unido tenga que salir, decirle, oye chicos, que era broma, que me quedo. Eso puede pasar. Puede pasar. Theresa May lo puede hacer en cualquier momento. Y si eso lo hace, la situación no cambia. Porque a día de hoy, Reino Unido es un Estado miembro de la Unión Europea. Reino Unido sigue teniendo los mismos derechos que cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, si eso ocurre, si Theresa May dice, oye, que era broma, que me quedo, Reino Unido tiene derecho a sus eurodiputados. Y los planes al número de antes. Los planes, nada cambia. Los planes de contingencia de que tú hablas son planes que se hicieron pensando en el Brexit. Si el Brexit no se da, eso no tiene validez. Entonces España sigue con los 54 anteriores. Bueno, pues mira, yo creo que está muy relacionado con lo que se ha comentado en anteriores preguntas, que respecto del Brexit se ha hablado mucho de las consecuencias cuantitativas de los tratados comerciales, los derechos de circulación de los ciudadanos que están en Gran Bretaña y demás, pero yo creo que las principales consecuencias son desde el punto de vista cualitativo. Es decir, en caso de haber salido no al Brexit, habría marcado... se habría demostrado que la Unión Europea, de alguna forma, el proceso de construcción es irreversible. Se habría relegitimado la Unión Europea de una forma tremenda, ¿no? Y ya solo quedaría a partir de ahí seguir avanzando en competencias, en disminución de la soberanía de los estados. Sin embargo, yo tengo algunos amigos que son muy anti-Unión Europea, que consideran... independientemente de las consecuencias cuantitativas que tuviese esta votación, desde el punto de vista cualitativo, sería el primer paso para desguazar o de alguna forma destruir, ellos consideran así, el proyecto de la Unión Europea tal como está construido. Yo la verdad que desde una visión objetiva sí que está claro que para mí, no sé si estás de acuerdo, las consecuencias más importantes son desde el punto de vista cualitativo, es decir, marcar una irreversibilidad del proceso de construcción europea o, como has dicho, a partir de ahí se abren otros caminos, otras vías, otras posibles formas de construir Europa. Es lo que dije antes. El voto del Brexit no fue un voto únicamente del Reino Unido. Y yo por eso me gusta defender lo que pasó con el Brexit, porque yo lo vi en clave europea y en clave española. Lo vi como una oportunidad para todos los ciudadanos europeos de que estamos en contra de la idea de unos Estados Unidos de Europa, de poder demostrar o poder despertar a la gente que le daba igual, porque le daba igual por lo que tú decías, porque veían que el camino es uno y no podemos hacer nada. Cuando votamos en las elecciones europeas, en España las opciones políticas que había estaban en el mismo camino, iban todos más o menos a pasos distintos hacia la federación. A despertarlos, a decirles, oye, este no es el único camino. Por eso yo siempre hablo con optimismo del Brexit, porque fue una gran victoria de los ciudadanos europeos, una gran victoria para los ciudadanos europeos que no creemos en esos Estados Unidos de Europa. Y creo que ha sido un gran fracaso de las instituciones europeas de no saber ajustarse a los nuevos tiempos y crear una alternativa que hubiese convencido a los ciudadanos británicos a quedarse. Si la Unión Europea en algún momento previo al referéndum hubiese planteado una alternativa, ya no hablo de concesiones, hablo de idea de futuro. Si la Unión Europea hubiese planteado, por ejemplo, no os preocupéis porque en unos años, en 2, 3, 4, 5 años, vamos a hacer una reformulación de la Unión Europea y vamos a discutir un nuevo tratado. Solo con eso, con la idea de discutir un nuevo tratado, que se va a hacer, porque Emmanuel Macron lo va a poner encima de la mesa y se va a hacer. Solo con esa idea, yo creo que David Cameron hubiese ganado el referéndum, porque le hubiese vendido la idea a los ciudadanos británicos de que, oye, la Unión Europea no solo tiene una única dirección, la Unión Europea no solo es el ejército común que algunos quieren, ni la armonización fiscal que otros quieren, ni diluir todas las identidades nacionales en una bandera azul. La Unión Europea puede ser otra cosa. Si eso hubiese pasado, hoy no estaríamos hablando del Brexit. Pero pasó.
Y por eso hoy estamos hablando de las oportunidades que se presentan para el resto de personas en la Unión Europea que no queremos una unión federal, que hay otras cosas que podemos crear, que hay otros diferentes estatutos de la Unión Europea que podemos reformular, o hay otros caminos que podemos hacer. ¿Sí? Yo quería preguntarte... También está por aquí. Vale, esto no tanto Brexit, sino en la Unión Europea, ya que conoces de adentro. ¿Cómo es el ambiente político, no solo ahora, sino después de las elecciones, en torno a los partidos políticos que defienden estas ideas en sus distintos países? Holanda... Yo creo que vamos a ver... La Unión Europea que tenemos a día de hoy es la foto fija de la Unión Europea, de la situación de Europa del 2014. Y aquí soy muy claro, situación de Europa, situación de la Unión Europea. La foto que tenemos hoy de la Unión Europea es la foto fija de la Europa del 2014. Porque no ha cambiado nada. Las mismas personas y los mismos partidos políticos que estaban en distintos gobiernos o en distintas representaciones en el 2014 son los que a día de hoy siguen gobernando Europa, porque es como funcionan los juegos. En mayo vamos a ver que las cosas van a cambiar, porque la foto de la Unión Europea de este verano va a ser muy parecida a la foto de Europa de ahora. Es decir, vamos a ver un montón de corrientes de opinión distintas dentro de Europa, donde no solo se va a defender el status quo del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, donde no solo se va a defender los Estados Unidos de Europa del Partido Liberal, donde no solo se va a defender la destrucción de Europa de Marine Le Pen, sino que también se va a defender la creación de un gran conjunto de países soberanos, independientes, que colaboren y cooperen entre ellos, que será seguramente lo que va a salir de los conservadores europeos. Y esa va a ser la foto, pero es una foto que refleja las distintas identidades nacionales, es una foto que refleja lo que Italia está pidiendo, lo que Austria está pidiendo, lo que Hungría está pidiendo, lo que Polonia está pidiendo, lo que la República Checa está pidiendo. Es una foto que refleja lo que Francia está pidiendo y lo que iba a decir Holanda está pidiendo, lo que Holanda está pidiendo ahora, pero el otro día ganó las elecciones al Senado un partido nuevo que está pidiendo todo lo contrario. Entonces, lo importante es la foto que vamos a tener dentro de unas semanas, dentro de unos meses. Y en esa foto vamos a ver como una gran diferencia, hay una gran diferencia entre la foto de hace 5 años, vamos a ver cómo el status quo y los federalistas no tienen suficiente mayoría para conformar sus entramados, y vamos a ver cómo se va a tener que respetar, escuchar y en algunos casos aceptar ciertas ideas de los partidos que no son federalistas. Entonces va a cambiar mucho, sí. Sí, bueno, una reflexión que no sé si te va a gustar. Tú eres gallego, ¿no? Dices, sí. Y se te nota que hayas estado en Reino Unido, ¿no? ¿Vives o has No, trabajado? no vivo en el Reino Unido y voy muy poco al Reino Unido, la verdad. Bueno. Entonces me he confundido. Bueno, quería decir que... Vivo en Bruselas. Vives en Bruselas, vale. Yo creo que los europeos que estamos dentro no deberíamos tener tantos miramientos con los británicos, porque esta es una reflexión mía, no sé si estarás de acuerdo. Yo creo que ellos sí quieren, en el Brexit, quieren contentar esos 17,4 millones de habitantes, pero en verdad hay un interés adicional que es dinamitar el proyecto europeo. O sea, ellos estarían contentos con salir y cargarse la Unión Europea y luego iniciar sus negociaciones bilaterales con el resto del mundo. O sea, yo creo que realmente los demás deberíamos hacer o sea, es una opinión personal totalmente. No creo... Tenemos que hacer piña en el sentido de que por eso tenemos que ser mucho Entiendo tu reflexión. Ellos de, oye, mira, tú te vas, pero es que realmente ellos estarían encantadísimos, conociendo a los británicos, en que nos fuera mal. Entiendo tu reflexión, pero creo que no está en beneficio de nadie, y menos de personas que creen profundamente en el libre mercado, en destruir un mercado que funciona y al que sabes que le puedes vender mucho. Ahora bien, la intención de los británicos es venderle todo lo que puedan a los europeos, si se les permite. Igual que quieren comprar y vender todo lo que puedan al resto del mundo, porque al final el Reino Unido, si no me equivoco, el sector del tejido industrial en el Reino Unido es relativamente pequeño, y lo importante es el sector de servicios, que es el que tiene mayor poder. Entonces yo creo que no, que no hay intención de dinamitar el proceso de unión. No creo que ellos se quieran meter en lo que los otros quieren hacer.
les da igual lo que los otros quieran hacer, ellos saben o creen saber lo que ellos no quieren hacer, y le dejan a los distintos países de la Unión Europea que decidan, como no puede ser de otra manera, lo que ellos quieren ser. Y aquí nos viene a nosotros. Nosotros tenemos que decidir qué queremos ser. Y por eso es muy importante las elecciones del 2019, las elecciones europeas del 2019. Es donde nosotros tenemos que decidir a qué Europa queremos ir. ¿Queremos que en 5 años, o en 10 años, o en 15 años, la Europa que queremos sea unos Estados Unidos de Europa? ¿O queremos que dentro de 15, 20, 50 años la Europa que queremos sea una Europa de estados fuertes, independientes, que colaboren entre ellos sin ningún tipo de problema, pero que protejan sus identidades y tradiciones y valores? Eso es la decisión que tenemos que hacer en las elecciones europeas del 2019. Es una elección muy importante. Y en esta elección no entra ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, porque son dos partidos políticos que han defendido el status quo de la Unión Europea de ahora, la Unión Europea que no ha sabido adaptarse a la situación, que no ha sabido responder a ciertas cosas y que ni siquiera, no es que no les interese cambiar, es que no tienen un proyecto de futuro de cara a 50 años. Entonces hay que elegir partidos políticos que tengan un proyecto de cara a 50 años, que te digan exactamente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos van a defender. ¿Pero cuál es ese proyecto alternativo? Bueno, pues en España tenemos el caso de Ciudadanos, que quiere un proyecto federal, que apuesta por una Europa federal, que apuesta por unos Estados Unidos de Europa, que apuesta por más integración, y tenemos un partido como Vox que apuesta por lo contrario, que apuesta por unos estados más fuertes, que colaboren y cooperen entre ellos, que defiendan las identidades nacionales y que obviamente colaboren y sin ningún tipo de problema y que pongan ciertas cosas en común. Pero creo que eso son la elección que habría que hacer en las elecciones europeas, de elegir un camino u otro. Pero un Estado federal, ¿te refieres que haya más federalismo fiscal entre los países miembros? O sea, ¿qué quiere decir? Un Estado federal me refiero que haya mayor integración. Ahora bien, como decidas ese tipo... ¿Integración económica o financiera? Como decidas qué integración sea, ya es una cosa legislativa. A día de hoy, el Partido Liberal en el Parlamento Europeo está defendiendo la armonización fiscal, está defendiendo la creación de un ejército, está defendiendo esas cosas, sí. La armonización fiscal, llevamos 25 años pensando en la armonización fiscal en la Unión Europea. Sí, también llevamos 25 años hablando del ejército común y los británicos lo han bloqueado muchas veces. El tema es que ahora no están los británicos. Volvemos a lo mismo, los británicos dinamitan, llevan 25 años dinamitando. Y demos gracias que los británicos han bloqueado el ejército común para las personas que no queremos que nuestro ejército esté en manos de personas que no podemos ni contratar ni despedir y que son inmunes a la opinión pública, como son los comisarios europeos. Eso es lo que yo pienso, pero yo creo que esos son los dos proyectos grandes que hay a día de hoy para elegir, que es los que quieren unos Estados Unidos de Europa, que es completamente legítimo y tiene sus cosas buenas, y los que no quieren unos Estados Unidos de Europa, que es perfectamente legítimo y también tiene sus cosas buenas. Yo creo que esas son las dos caras de la moneda que los ciudadanos, no solo los españoles, porque este tipo de alternativas están en todos los países, pero que los ciudadanos españoles y europeos tienen que elegir en el 2019. Y es muy importante, es una elección muy importante porque es una elección de cara a los 20 años. Porque yo estoy convencido que, y lo ha dicho varias veces públicamente, Emmanuel Macron va a pedir o va a querer sacar adelante un nuevo tratado europeo que siente las bases del futuro. ¿Tú crees que Emmanuel Macron... Perdón. No, que si Emmanuel Macron va a ser capaz de hacerlo con la que tiene montada en Francia. Bueno, Emmanuel Macron hace una semana mandó una carta abierta a todos los ciudadanos europeos, autoproclamándose interlocutor con todos los ciudadanos europeos, que decía expresamente esto, que decía que estamos en un momento de crisis, que con el tema del Brexit la situación tiene que cambiar, que Europa tiene que tomar una decisión, que los europeos tenemos que volver a tomar el control de nuestras vidas, que tenemos que apostar por un camino hacia mayor integración, que tenemos que ir en contra de los nacionalismos y populismos, que la única manera de acabar con los nacionalismos es más Europa, cuando no se da cuenta que la madre de todos los nacionalismos es la propia Unión Europea, porque la Unión Europea es la que le ha enseñado a Marine Le Pen cómo tiene que hacer las cosas. Pues Marine Le Pen habla de proteccionismo, habla de rechazar inmigrantes de todo tipo, habla de todas estas cosas, y la Unión Europea hace lo mismo. La Unión Europea habla de proteccionismo, tiene unas fronteras enormes alrededor que no acepta ningún tipo de bienes, por ejemplo, de África, de agricultura. La Unión Europea habla de proteccionismo cuando dice que personas de otros países no pueden entrar, hay unos cupos.
cuando hablas de nacionalismos hay que hablar de todos los nacionalismos, no solo de los que no te interesan a ti. Pero sí, Emmanuel Macron ha ido por esta línea y lo ha dicho y lo ha puesto en marcha. Y también es yo creo que es una muy buena manera para él para intentar que no se hable de lo que tiene montado en Francia. La verdad es que yo creo que parte del problema surge porque no se puede hablar de varias ideas de Europa en competencia, ¿no? O sea, al final, vamos a ver, esta casa se preocupa por la libertad, ¿no? Y si se habla de libertad, lo ideal sería la soberanía individual. Tampoco la soberanía nacional, la soberanía de los individuos. Entonces, ¿qué instrumento institucional es el mejor para proteger la soberanía individual? Yo creo que en sus orígenes la Unión Europea era un buen instrumento, porque cuando se hablaba de cosoberanía, lo que se pretendía era un control del Estado hacia las instituciones europeas o de los Estados hacia las instituciones europeas y de las instituciones europeas hacia los Estados, porque al final a mí me dan miedo los Estados también, ¿eh? A mí un Reino Unido es una moneda al aire también. Pueden ganar los librecambistas, amigos del libre comercio, pueden ganar los xenófobos y racistas y enemigos del libre comercio también. O sea, el nacionalismo de todos los colores es malo y la idea entonces es hacerlo débil. Y quizás la idea confederal, no federal, confederal, que es originaria de la Unión Europea como un mercado y un espacio de cooperación política con geometría variable, pues ha funcionado bastante bien para mantener la paz en el continente y para generar uno de los mercados, bueno, yo creo el más grande, ¿no?, del mundo, ¿no?, integrado. Integrado, sí. Integrado, el más grande del mundo. Entonces, al final, claro, el problema que veo en las instituciones europeas es que no se puede hablar, no se puede proponer otra idea de Europa. O sea, parece que hay una deriva hacia el federalismo y es un problema. Y por el otro lado, el problema que veo desde los Estados es que los Estados nunca se van a preocupar de la soberanía individual. Entonces, claro, a los que nos preocupa la soberanía individual, a los que nos preocupan los individuos libres, una sociedad de individuos libres y responsables, quizás técnicamente, teóricamente, no sé si empíricamente eso es así, pero teóricamente parece que es mejor una Unión Europea confederal que un Estado independiente. O sea, parece que es mejor ser parte de una Unión Europea porque te controla. Y esto yo lo interpreto un poco viendo cómo funcionaron los Estados latinoamericanos, que son Estados, para mí, hipernacionalistas, aunque digan que no. Cuando uno ve que Estados latinoamericanos funcionan bien, son aquellos que tienen mayores medidas exógenas. O sea, son aquellos que tienen mayores compromisos exógenos hacia el exterior y son menos, entre comillas, soberanos. O sea, porque los estados más soberanos, más aislados, son los menos libres. O sea, entonces yo sí tengo una idea ahí. Por eso, hablar de una Europa confederal me interesa mucho, pero claro, la soberanía nacional como un elemento deseable puede ser terriblemente liberticida para mí. Por eso cuando hablo de la Unión Europea que quiero o que me gustaría, hablo de la Unión Europea donde los Estados dentro de la Unión Europea, yo no he hablado nunca de acabar con la Unión Europea o de imitarla, he hablado de los Estados dentro de la Unión Europea sigan siendo soberanos, es decir, sigan teniendo su capacidad de decidir la cantidad mayor posible de poderes o de cosas dentro del juego que ya hemos dado, porque hay una serie de competencias que ya hemos cedido a la Unión Europea y que es muy difícil recuperar, pero hay muchas otras competencias que aún tenemos en nuestro bolsillo y que creo que hay que mantener y que hay que defender. Y por eso creo que lo que tú estás diciendo es lo mismo que yo he dicho, ¿no? Es en mantener la soberanía que tenemos todos los estados dentro de la Unión Europea, protegerla para que haga ese juego de oposición a la Unión Europea que se está convirtiendo en algo que está cada vez adquiriendo más y más competencias. Entonces yo creo que sí, que hay que reformarla para ese camino, hay que reformarla para un camino donde la Unión Europea exista, donde la Unión Europea sirva de marco regulador para que todos los estados soberanos, independientes, con sus competencias, hayan decidido colaborar y cooperar
y ceder ciertas competencias que ya hemos cedido a esa Unión Europea para sacar proyectos adelante que no podríamos sacar solos. Pero creo que la defensa, la justicia, son caracteres profundamente nacionales que, en el mejor de los casos, si hay algo malo, por eso digo yo que es mucho mejor tenerlos en el Estado, en el mejor de los casos, si hay algo malo, tú puedes contratar y despedir a las personas que te representan en tu país. Tú no puedes contratar y despedir a las personas que te representan en Bruselas, porque tú no puedes contratar y despedir a los comisarios europeos. Tú no. Tú no puedes contratar y despedirlos. Y además son invulnerables a la opinión pública, porque nunca nadie les dice nada. Y además, esas personas que son invulnerables a la opinión pública, que no las puedes contratar ni despedir, son los responsables de las últimas crisis que ha pasado en Europa. Ya no solo de la crisis de la deuda, del euro, de la inmigración, de la crisis del diésel. Son ellos los responsables. Y ellos dentro de unos meses se van a ir a su casa, después de haber cobrado los 250.000 euros al año en sus bolsillos y con sus pensiones. Pero tú sí que puedes pedir responsabilidades a tu gobierno y a tus representantes. Y lo hemos visto claramente en los últimos 2 años porque han caído 2 gobiernos. Y lo hemos visto. Entonces, cuanto más cerca tenemos a la toma de decisión, mejor nos irá, porque mejor defenderemos la libertad individual. A día de hoy, estamos hablando en un debate de Europa en el contexto. Entonces, a día de hoy, lo que necesitamos es blindar los poderes que nos quedan a nivel estatal, o a los poderes que nos quedan a los españoles, que se discuten aquí, para que la Unión Europea no siga metiendo la mano en nuestros bolsillos, no quitándonos dinero, pero sí quitándonos poderes, que es más importante. Entonces yo creo que eso es lo que debemos blindar. Ahora bien, aquí ya entramos en otro debate, en el debate de cada país decide cómo quiere organizar su Estado. Habrá países que les gustará tener más un Estado central, fuerte y duro, y habrá otros que les gustará tener un Estado mucho más enfocado a los ayuntamientos, donde tengan más poderes. Ahí podemos entrar en otro debate y sí, yo creo que lo importante es hacer todo lo posible para que la libertad individual se vea reforzada. Pero ya es otro debate, no es el debate de Europa. Sí, los ejemplos que tenemos de todo lo que es gobierno regional y ciudadano, entonces, es un disparate total, o sea, no tiene sentido. No tenemos ningún control sobre lo que hacen los políticos en ningún nivel. Y entonces, yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que pedir es la eficacia de todas las instituciones. Y entonces, cuanto más particionas, menos eficaces son. Tener un ejército cada país es un disparate. Tener un sistema fiscal cada país es un disparate, porque yo no me puedo trasladar a otro país que sea fiscalmente mejor porque compite contra los otros. Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que tú deberías, y todos debemos la obligación de trasladarnos a otro país porque es fiscalmente beneficioso para nosotros. Porque tú tienes que luchar por tu interés personal. Y si en aquel país son capaces de hacer y darte exactamente lo mismo que te dan en tu país, pero quitándote la mitad de los impuestos, será un país que está gestionado de manera mucho más eficiente. Y seguramente en ese país que está gestionado de manera mucho más eficiente, los políticos responden muchísimo antes ante las peticiones de la gente. Porque gracias a que los políticos responden mucho antes a las peticiones de la gente, es por lo que el país funciona de manera más eficiente. Bueno, no solo húngaro, tú puedes no es que tengas que irte, no es que tengas que irte a otro país para pagar menos impuestos, es que tenemos que exigirle a nuestro gobierno, a nuestros representantes públicos, que bajen los impuestos. Y tenemos que exigírselo. Y si no lo hacen, tenemos que echarlos a la calle y contratar a otros que lo hagan. Y si no lo hacen, volvemos a echarlos a la calle y contratar a otros que lo hagan. Por eso, la grandeza democrática de poder contratar y despedir a las personas que nos representan. Porque si le damos el poder de un ejército común a un señor que está en Bruselas, que no lo podemos ni contratar ni despedir y que es invulnerable a la opinión política o a la opinión pública de cualquier acción que hace, hemos perdido la soberanía y nos convertimos en siervos. Es lo que pasa en España. Es lo que pasa en Europa. No, lo que pasa en España. Y en Europa. Somos siervos de los nacionalistas, son los que mandan en España. Sí. Nuestro voto no vale lo mismo en todos los sitios. Exacto. Por eso tenemos que elegir partidos políticos que quieran cambiar el sistema y cambiarlo. Por eso tenemos que elegir responsabilidad a los políticos de que no atiendan a estas exigencias. Por eso tenemos que exigir que se cambie el sistema electoral. Por eso tenemos que exigirle. El problema cabe, y aquí, o lo bueno, está en que nosotros podemos exigirle esa responsabilidad a los políticos aquí en España. El problema está en que no podemos exigirle esta responsabilidad a nadie en Bruselas, porque no sabemos a quién exigírsela. No te olvides de una cosa, el Parlamento Europeo es el único parlamento democrático del mundo que no puede crear leyes. Nadie dentro del Parlamento Europeo
Ningún diputado ni un grupo de diputados puede empezar a crear una ley, puede escribir una ley. Tienen que ser las 28 personas de la Comisión Europea, que no podemos contratar ni despedir, que son invulnerables a la opinión pública, las que crean un documento y se lo mandan a los diputados para que ellos escriban enmiendas, cambien algo o aprueben o rechacen. Pensé que te habías dormido ya. Víctor, no, es que normalmente pagamos por 1 hora. Entonces quería esperar a que pasara 1 hora y decir, ya, Víctor ha acabado. Pero cuando venís los que sois más políticos, no sé qué pasa últimamente, los políticos os conformáis con hablar 15 minutos, 20 minutos y ya está. Todos los demás, 1 hora... Pues no soy académico. A mí me parece muy bien que te metas con la Unión Europea y que los pongas a parir a tope. Muy bien. Incluso que hables de cómo viven los burócratas de ahí, cómo es la jaula de oro que es Bruselas. Y yo estuve hace muchos años en la Agencia Europea del Espacio, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver. Empiezas a ver notarlo. Cómo la gente que descubre aquello laboralmente dice, uy, esto es jauja, aquí voy a hacer una carrera profesional de cine, tengo ventajas fiscales, todo, un trabajo casi garantizado ya de por vida. ¿Ventajas fiscales? No pagas impuestos. Pagas un impuesto ridículo. No son impuestos. Es una cosa rara. No son impuestos. Tú pagas, claro, no son impuestos. Los impuestos se pagan cuando no esperas nada de vuelta. Aquí te quitan dinero para meterlo en tu fondo de pensiones privado y en tu seguro sanitario privado y en el fondo de desempleo privado. No recuerdo, había algo más, pero eran cantidades ridículas. Era casi todo lo que pagabas. Y además tenías... Es un sistema estupendo para todo el mundo. Lo que pasa es que solo se lo permiten a ellos. Tenías ventajas diplomáticas, sí. Todo. Entonces, que hay un interés enorme desde los propios burócratas de Bruselas y de los políticos que estén ahí, pues digamos, con ansias de grandeza, pues me parece muy bien criticarlo todo. Por otra parte, me da un poco de miedo la simplificación de que lo local o lo disgregado funciona mejor. Has empezado con el ejemplo de Europa contra China. Los chinos no nos descubrieron porque tomaron una decisión de política interior de suprimir los viajes hacia el exterior cuando tenían una armada brutal y unos barcos de comercio brutales. Y no está claro si lo hicieron porque temían la influencia que pudiera llegar de fuera, de sitios que no conocían, o porque era una lucha de poder interno de entre ramas de, bueno, a estos que tienen este poder vamos a cortarles las alas y, digamos, los más terrestres nos cargamos. Pero estás llevando a mi punto. A los marítimos. Sí. La capacidad de que el individuo pueda hacer su vida sin interferencia. Sí, pero voy ahora al otro, que ahí también cuando es relativamente fácil encontrar ejemplos donde, digamos, el imperio oprime y congela y burocratiza todo y se deja de avanzar. Y también, por ejemplo, muchos que defienden el Imperio Británico te van a decir que gracias al Imperio Británico existe la Commonwealth y muchos países que si no serían todavía muy primitivos han adquirido unas instituciones legales más avanzadas. Es discutible, ni siquiera digo que sea verdad. Yo simpatizo con la idea de que las unidades pequeñas funcionan mejor, sobre todo para entender sus temas locales. Pero me sorprende de repente que te opongas tanto a una cosa como el ejército europeo. Cuando estuvo Beatriz Becerra aquí no le dije nada, su charla me pareció muy floja y muy política, muy qué grande es Europa, necesitamos Europa, pero yo casi le decía, vamos a ver, si os metéis tanto con los chinos y los rusos, decirlo claramente, decir, Europa se tiene que unir contra los chinos y los rusos. Lo han dicho. Sí, pero nunca se atreven a decirlo así. No, lo dijo así. Europa debe unirse. Olvidemos lo de la solidaridad interna. Lo dijo Juncker. Que luego a veces... Lo dijo Juncker. Que lo dicen, pero no es el mensaje principal. Juncker dijo en rueda de prensa... Necesitamos ser una potencia militar porque si no vamos a ser unos enanitos. Juncker dijo en rueda de prensa, y Toas dijo en rueda de prensa, y perdón por interrumpir, dijo en rueda de prensa, y Toas, los dos estaban, necesitamos un ejército europeo que haga frente a las agresiones de Rusia y igual a las americanas. Así. Sí, bueno, sí, recuerdo que cuando dijo lo de los americanos se pasó un poco de decir, bueno, pero con Trump. Pero dices, en ese momento la gente le tendría que haber dicho, oiga, que eso ya existe y es la OTAN. Exacto. Pero hay una diferencia muy grande. Si quieren eso, avancen en eso, Pero hay una diferencia muy grande. Ellos no quieren un ejército por tener un poder, ellos no quieren un ejército para tener una disuasión. Ellos quieren un ejército para controlar el ejército. La OTAN no está bajo el control de un grupo de personas a las que no podemos ni contratar ni despedir. La OTAN está bajo el control de una multitud de países. Obviamente Estados Unidos tiene mayor predominancia, pero la OTAN está al servicio de todos los países. Estos quieren un ejército de una manera distinta. Quieren un ejército para consolidar el poder de la deriva federal de la Unión Europea. Y ese es mi problema. Sí, pero yo casi esto yo lo que digo es que esto casi lo usaría contra ellos a la hora de decir, vale, si el principal beneficio de la Unión
es ser, digamos, un gigante o no ser enanitos frente a todos los demás, vamos a tomarnos eso en serio y olvidarnos de todo lo demás. Olvidarnos, digamos, de una socialdemocracia a escala europea, olvidarnos de uniformidad fiscal, sino que cada país contribuya a este gran ejército y que nos constituyamos en una especie de megastado solo para eso, o sea, una especie de minarquismo europeo a gran escala, y luego que para todo lo demás los países comercien como les da la gana. El problema es que te dicen eso y no paran de decirte también todo lo demás de todas las regulaciones. Luego, una cosa que yo tengo un problema, y es que no he leído, igual tampoco te voy a decir que haya explorado esto mucho, pero en prensa inglesa, artículos de opinión, casi todos son contrarios al Brexit. Y ¿sí? Casi siempre dicen, pero insisto, como no conozco las figuras inglesas, que hay una cantidad de charlatanes a favor del Brexit espantosa, que les están mintiendo constantemente a los votantes acerca de qué se puede conseguir con el Brexit. Que si se creen las promesas que les hacen de que todo va a ir mejor fuera de la Unión Europea, pues porque van a poder liberalizar, porque van a poder privatizar, porque no va a haber tantas regulaciones, que eso no lo van a conseguir sencillamente porque la política inglesa tampoco es así y porque los grupos de interés locales tampoco lo van a permitir. En ese sentido, Europa a veces ha sido positivo para muchos países, en el sentido que ha habido la excusa de que has podido desmontar grupos de interés y regulaciones, digamos, nocivas locales, con la excusa de, es que nos lo impone Europa. Entonces, ¿hasta qué punto crees que tú es real que el Brexit, porque esto nos podemos ver en 5 o 10 años, si hay Brexit y decimos, Víctor, la economía inglesa está hecha unos zorros... O Víctor tenía razón. O Víctor tenía razón, no te digo que no. O no habéis derribado ninguna regulación, sí. Sigue todo igual de mal. E Inglaterra, que se suponía que iba a ser el paraíso liberal, pues no ha pasado nada. No sé. La verdad que les estaban mintiendo todo esto. No sé, es imposible decirte, porque mucho depende de las personas que tomen el mando. Y lo he reflejado antes cuando le contestaba a Edu. Si Theresa May no hubiese sido la persona que se pusiese al frente del Partido Conservador y del gobierno, seguramente el proceso de la negociación del Brexit sería muy distinto, porque hubiesen llegado, si hubiese sido alguien de la campaña del Brexit, se hubiese llegado rápidamente a una especie de acuerdo en temas del EFTA o en temas de un acuerdo similar a Suiza, que mantiene atado de cierta manera al Reino Unido, a la Unión Europea, en un montón de programas de colaboración, como por ejemplo la espacial, pero abre la puerta a que el Reino Unido haga lo que le dé la gana con el resto del mundo. Esto no se sabe, porque el Brexit puede ser una gran oportunidad para el Reino Unido o puede ser una gran catástrofe para el Reino Unido. Si tenemos a un Jeremy Corbyn gobernando el Reino Unido justo después del Brexit, el Brexit significa que empiezas a cero, que haces todo nuevo, que puedes cambiar el país para bien o para mal. Entonces, si tienes a una persona como Corbyn, que es un chavista que adora todo lo malo o que es malo para nosotros, al frente, pues va a completamente llevar el país a un lugar malo, porque va a tener la capacidad para hacerlo porque no hay nada que se lo impida. Pero si por el contrario tienes a una persona que es todo lo contrario... ¿Como quién? Bueno, tienes varias personas, pero tienes, por ejemplo, dentro del gobierno tienes Jeremy Hunt, que es el actual ministro de Exteriores, es una persona relativamente joven, con experiencia, que estuvo a favor del Brexit, que ha llevado las negociaciones bien, que tiene bastante consenso, pues eso es uno, pero hay más, está Dominic Raab, está el antiguo ministro del Brexit, está Boris Johnson también, está Michael Gove, hay muchas personas que han participado en la campaña del Brexit que no son tontas, que tenían ideas y que además tenían una hoja de ruta. Y además que todos los que participaban en la campaña del Brexit, le dijeron a Theresa May, no pidas el artículo 50 hasta que tengamos los planes encima de la mesa, porque es una potestad tuya como primera ministra de pedir el artículo 50 cuando tú quieras. Entonces, fue una tontería, desde el punto de vista estratégico políticamente, haber pedido el artículo 50 sin tener por lo menos la hoja de ruta. ¿Qué es el artículo 50? El artículo 50 es decirle a la Unión Europea que nos vamos, sí. Que desde el momento que lo pides tienes 2 años para irte. Pero no, el referéndum no obligaba a pedirlo inmediatamente. Este proceso, me has contado una cosa que no sabía. Yo no sabía que el referéndum no era vinculante. Luego, al no ser vinculante, al final es un juego político interno ahora... Claro, lo vuelvo a decir. Has dicho que algunos parlamentarios se han presentado a las últimas elecciones comprometiéndose a... Todos, la mayor parte. Creo que es en torno al 80% de los parlamentarios. Pero luego, esto es divertido porque como estos procesos son tan complicados y duran tanto,
¿Cuándo fue el referéndum del 2016, pero después hubo elecciones generales en el 2017. ¿Y consideras que son más o menos se mantiene la información o no? Yo creo que si hay un referéndum a día de hoy, el resultado sería con mayor diferencia a favor del Brexit. ¿A favor? Sí. Bueno, sabes, hoy está viendo, no sé si hoy o ayer ha habido manifestaciones. Las manifestaciones, sí. En los últimos, sí, en el último año y medio, empezó en verano. La campaña del People's Vote, y esto es importante recalcarlo, el voto de la gente, porque las personas que votaban en el 2016 no eran gente, ha conseguido recaudar en casi un año 2 millones de firmas. Y todos sabemos que 2 millones de firmas son más que 17,4. Entonces, es importante dejar claro que el referéndum que se hizo en el 2016 tuvo el récord de participación en toda la historia del Reino Unido de gente que fue a votar. Y muchas veces hablamos de, no, es que la gente no se involucró. Tuvo el récord de participación, que sí que es verdad, sí, los jóvenes de menos de 25 años se quedaron en casa. También es un derecho el no votar. Y a lo mejor lo vieron así, porque a lo mejor vieron que, bueno, sin más, a lo mejor las personas que están haciendo campaña y que se han movilizado, de jóvenes que se han movilizado en favor del Brexit y todo esto, o sea, en contra del Brexit, son las personas que fueron a votar. No lo sabemos, porque no sabemos quién fue a votar. Obviamente el voto es secreto. ¿Estás en contacto con los think tanks liberales ingleses, tipo el Institute of Economic Affairs sí. y Adam Smith Institute? ¿Tienen una posición más o menos sólida o común o no? ¿Hay diversidad de opiniones acerca del este es el tema. La mayor parte de personas que opinan, o sea, que tienen el mismo contenido ideológico que nosotros, ven esto, como lo que acabo de decir, como una oportunidad o como una amenaza. ¿Qué pasa? Que el optimismo es superior al miedo y la posibilidad de llevar a tu país a un nivel de regulación donde sea muchísimo más fácil crear riqueza, donde sea posible bajar los impuestos, donde se pueda atraer mucha llegada de empresas, lo cual está pasando, la llegada de empresas, o sea, donde se puede hacer todo este tipo de cosas, pues siempre motiva a creer que es posible, ¿no? Es lo que nos gustaría pensar, que todo lo que ocurre sea bueno. Y están en esta línea, y están luchando constantemente para intentar hacer lobby a los políticos y a la gente para que vayan en esta línea. Pero importante, cuando hablabas, que antes hablaste de los lobbies, y se me quedó ahí en el tintero. Sí que es verdad que la Unión Europea ha servido para desmantelar ciertas estructuras a nivel nacional que podían ser un poco rancias, pero ha servido también para crear ciertas estructuras a nivel europeo que son rancias, porque, y esto es importante, hablaba antes de que el Parlamento Europeo no puede crear legislación, el único parlamento democrático del mundo que no puede crear leyes, es la Comisión la que crea leyes, el único organismo que crea leyes, que escribe y que lo hace todo es la Comisión, y la Comisión siempre dice que se ampara en la legitimidad. La Comisión no tiene legitimidad democrática en este sentido, igual que el Parlamento. Entonces, para ampararse en algún tipo de legitimidad democrática, utiliza a asociaciones, a lobbies, a asociaciones de lo que quieras. O sea, normalmente todas empiezan por Asociación Europea T. Por ejemplo, imagínate que la Comisión hace una ley sobre el uso de la bicicleta en la ciudad, o cómo una bicicleta debería llevar las ruedas, o cómo los cascos deben estar hechos. Bueno, muchas veces se le pregunta, oye, Comisión, ¿por qué haces esto? No, porque nos ha venido esta petición de estos lobbies que nos han preguntado sobre tal. Y es la Asociación Europea de los usuarios de bicicletas que nos han dicho que esto es muy necesario. Claro, esto tiene muchísimo sentido. O sea, es un colectivo de población que te va y te dice, oye, esto es necesario. Lo que no te dicen es que ese colectivo de población, en la gran mayoría del dinero que recibe, viene directamente de la Unión Europea y al final, de facto, no es una asociación que representa personas, sino que es una pantalla ficticia pagada por la Unión Europea para dar legitimidad democrática a las instituciones europeas, para poder justificar algo que a lo mejor nadie pedía. No estoy diciendo que esto ocurra en todos y cada uno de los casos, pero estoy diciendo que ocurre. Y a mí me parece muy grave que con que ocurra una vez, no se pare. Y por desgracia ocurre más de una vez. Y por eso es importante cuando dices los lobbies, sí, pero es que los lobbies que tienes en casa, igual los puedes controlar. O los lobbies que tienes en casa, igual sabes cuáles son. O los lobbies que tienes en casa, igual eres capaz de tener un lobby que lo pare, ¿no? O simplemente tener un grupo de personas que sepan
o simplemente que la gente en su conocimiento general sepan que eso es un lobby. Cuando intentamos engañar a la población utilizando palabras que parece que no son lobby, sino que son sociedad civil, es más difícil saber que es un lobby. Y esto ocurre, y esto se crea. Por eso, la Unión Europea vale como contrapeso, sí, pero el contrapeso que ejercía la Unión Europea hace 20 años no es el mismo contrapeso que ejerce ahora. Y el contrapeso de la Unión Europea a día de hoy es muchísimo más poderoso que los Estados. Se está convirtiendo en mucho más poderoso que los Estados. Por eso el Consejo no es capaz de controlar a la Comisión y por eso los Estados no somos iguales. Por eso hay ciertos Estados que son capaces de marcar la línea política y la agenda y hay otros que tenemos que sumarnos, o si hay algunos que critican este tipo de decisiones, se les amenaza con quitarle fondos de cohesión, como ha pasado con Hungría, como ha pasado con Polonia. Yo sobre ese tema, tú mismo has dicho que el Brexit puede ser una oportunidad fantástica para que se produzca un milagro británico o un desastre absoluto, ¿no? Al final, yo pienso desde una postura individualista metodológica. A mí lo que me preocupa es la estructura de derechos y libertades de cada persona de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cómo están protegidos mejor esos derechos y libertades? ¿Bajo un Estado soberano o bajo un régimen de cosoberanía? Porque claro, cuando tienes una cosoberanía de élites controlándose mutuamente, a lo mejor el que sale ganando es el ciudadano desorganizado que tiene a varios sitios a los cuales apelar y compiten entre ellos. O sea, el modelo institucional es una reflexión institucional. Yo prefiero ambientes de cosoberanía que ambientes de soberanía para proteger mi derecho individual, porque me da una vía de escape, me da, al final, Orbán, independientemente de que caiga bien o caiga mal, a los que les está limitando la libertad de expresión, apelan a la Unión Europea, porque por lo menos tienen la oportunidad de apelar a la Unión Europea. Y eso yo creo que es bastante liberal, ¿no? Entonces, al final el liberal cree, desde mi punto de vista, en la división de poderes y en diluir, a ser posible, el poder. O sea, de distribuirlo en distintas unidades compitiendo entre ellas para que el ciudadano desorganizado, que suele ser la víctima de la política muchas veces, pueda apelar a varios sitios, ¿no? El punto es, ¿el Brexit concentra poder o diluye poder? Porque yo creo que lo concentra. Al final el Brexit es un tirón en favor del Estado-nación que efectivamente, bueno, obviamente resta poder a las instituciones europeas que están llenas de burócratas y parásitos y tal. También el Estado, o sea, en esta ciudad hay un montón de burócratas y de parásitos y de tal, y no los controlamos también. Entonces el punto es, mi estructura de derechos y libertades, o mejor dicho, la estructura de derechos y libertades de un británico estaba mejor y más protegida con el poder dividido UK-EU o con el poder concentrado UK, porque bajo la concentración de poder efectivamente es una moneda al aire. Si llega Corbyn va a ser un desastre, y si Corbyn está en la Unión Europea, Corbyn no puede hacer lo que va a empezar a poder hacer. Es verdad que en la Unión Europea... Entonces, el punto es, porque claro, esto es una reflexión desde el liberalismo, ¿eh? No la estoy haciendo desde ningún enfoque colectivista, estoy aplicando individualismo metodológico. Si yo soy un individuo y mi objetivo como liberal es proteger la estructura de derechos y libertades fundamentales, propiedad, expresión, asociación, movimiento, conciencia... ¿Qué arreglo institucional? Claro, todos son subóptimos, ¿no? O sea, Bastos diría la anarquía. Yo lo quiero mucho, pero no es así. O sea, vivimos en un mundo de relaciones de poder. Es inevitable. Por eso, el punto es cómo dividir. Como vivimos en un mundo de relaciones de poder, para mí la pregunta es siempre la misma. Y la digo muchas veces y lo suelto muchas veces, y creo que cuando empiece vais a ver cuál es. ¿Cuándo esos ciudadanos británicos son más poderosos? ¿Cuando pueden contratar y despedir a las personas que les representan? ¿O cuando no pueden contratar y despedir a las personas que les representan? O sea, para mí eso es la clave. Cuando una persona está en capacidad de poder mandar a paseo a las personas que les gobiernan o que les representan,
Ahí están en control. Que lo ejerzan o que no es otro asunto, pero están en control. Si pueden hacerlo, son libres. Si no pueden hacerlo, no lo son. De cierta manera o de ciertas diferencias, pero no lo son. Entonces, esos ciudadanos británicos, a día de hoy, bueno, cuando el Brexit se dé, si el Brexit se da, van a estar en control del futuro de su país. Van a estar en control del futuro de su país para elegir a Jeremy Corbyn. Van a estar en control de su país para elegir a no elegir a Jeremy Corbyn. Y serán ellos los que deciden. Y serán ellos los que, si ven que Jeremy Corbyn hace las cosas mal, lo echarán. Porque es una democracia. Y ellos van a tener el poder de hacerlo. Los ciudadanos, el resto de ciudadanos europeos, los ciudadanos españoles, porque ha pasado hace unos meses. Hace unos meses el Parlamento Europeo aprobó en comisión, no en Parlamento pleno, aprobó en comisión un proyecto que empieza a sentar las bases para un paro europeo, para un seguro del desempleo europeo. Para si tú te vas a Bélgica y no estás trabajando, puedas cobrar el seguro de desempleo allí. No porque has trabajado en Bélgica, sino porque como ciudadano europeo, que tú has trabajado en España y estás allí, puedes cobrarlo. Eso es profundamente injusto para los cotizantes del sistema en Bélgica. Pues eso que ha pasado, a desconocimiento de nosotros, a desconocimiento de los ciudadanos y a desconocimiento de los parlamentos nacionales, es lo que refleja mi idea para decir que nosotros, a día de hoy, no estamos en control absoluto de contratar y despedir a las personas que nos representan. Y para mí eso es muy importante. Luego podemos entrar en el debate de ¿es necesario que ciertas competencias o ciertos poderes del Estado se vayan hacia los ayuntamientos y los ayuntamientos de manera más directa? Eso es otro debate. Pero la diferencia, lo importante aquí es, los ciudadanos británicos a día de hoy no pueden contratar y despedir a las personas que les representan, no a todos. Después del Brexit, los ciudadanos británicos van a poder contratar y despedir a las personas que les representan. Es una generalización muy buena. Yo tenía un apunte sobre quizás parte un poco de hipocresía de los más europeístas que critican... Yo soy europeísta de verdad, bueno, ¿no? Sí, se usa esa frase solo para los que defienden la Unión, pero los mayores defensores de la Unión que piden que los otros países sean un poco su nacionalismo, su patriotismo y se diluya en la Unión Europea, pero luego cuando son sus intereses nacionales los que se tocan, ahí el discurso cambia un poco. Doy el ejemplo, hace unos meses el ministro de Exteriores de Alemania le pidió a Francia que humildemente se diera el espacio en el Consejo de Seguridad a la Unión Europea, o sea, que pudiera ser rotativo o pudiera ceder ese espacio, ¿no? Ya que creemos en la Unión Europea, pues olvidémonos de Francia y empecemos a pensar en la Unión Europea. Pues Francia respondió muy bien diciendo que ni lo piensen. Alemania no tiene sitio en el Consejo de Seguridad, ¿no? ¿Y por qué no lo tiene? Por historia. Ah, no sé. Creo que igual los alemanes se olvidaron de algo ahí, ¿no? Es importante lo que dices. Y es importante cómo lo empezaste, porque yo creo que las definiciones importan mucho. A toda aquella persona que no seguía las directrices generales, y sigue pasando, a todas aquellas personas que no siguen las directrices generales de estar de acuerdo con todo lo que ocurre en Bruselas, le llaman antieuropeístas. Y yo creo que es un gran desprecio hacia una gran cantidad de personas, porque todos somos europeístas, todos somos europeos, todos somos partidarios a que las relaciones entre todos los países sean buenas. Algunos son federalistas, algunos quieren un Estados Unidos de Europa y otros a lo mejor no quieren un Estados Unidos de Europa. Entonces, ¿por qué a mí me tachan de antieuropeo cuando yo me considero un europeísta de verdad? Y yo creo que es importante dejar claro ahí. Es más, yo iría mucho más lejos, intentaría volver a la retórica de los federalistas y los europeístas de verdad, ¿no? Pero bueno. Es una pregunta a lo mejor más off topic, a lo que se refiere más Brexit, pero quería preguntarte si es posible en ese sentido vamos a llamarlo disgregación, una división de la Unión Europea. ¿Tú verías una división dentro de las propias naciones, una especie de pseudo-cantonalismo posible? Yo creo que hay una serie de partidos políticos a nivel europeo, hay distintos partidos que apuestan, que quieren una Europa de regiones.
pero no una Europa de regiones porque creen que la Europa de regiones va a defender mejor los derechos del individuo, sino porque va a defender mejor los derechos de sus regiones, pero normalmente de los entramados que tienen ellos en la región. Y aquí hay muchos partidos, estamos hablando de, creo que el grupo este, el F, que lo forman, creo que son 12 o 13 partidos, ¿no? Son bastantes. Cataluña, País Vasco están ahí, ¿no? El PNV, el PDeCAT están ahí. Pero no se trata tanto de una división de Europa, sino se trata de abrir la mente y de pensar que el federalismo no es el único camino de Europa, que igual es muy necesario empezar a hablar con los distintos estados y con las distintas percepciones de lo que quiere cada estado de Europa y crear una Europa que vaya a distintas velocidades, porque igual hay países y hay personas dentro de esos países que realmente quieren una voluntad de aunar en un estado, pero igual hay otros países que no quieren, o igual hay países que quieren entrar en el euro, o igual hay otros que no quieren entrar en el euro. Entonces yo creo que es importante que lo principal que defendamos y defendamos todos es un gran espacio de mercado, de libre mercado, de circulación de bienes y de personas, que no solo sea la Europa continental o la Unión Europea, sino que vaya desde Islandia hasta Turquía, como va a día de hoy. Yo tengo una pregunta, ya para que te mojes un poco. ¿Qué va a pasar el 26 de mayo y qué va a pasar los próximos 5 años en Europa? Yo creo que Europa en junio va a ser completamente distinta. El Parlamento en junio va a cambiar completamente. El Partido Popular va a perder 100 diputados. El Partido Socialista va a caer a la mitad. El Partido Liberal, si llega a una confluencia con Macron, se puede posicionar entre el segundo o el tercer puesto, y yo creo que los conservadores europeos del partido en el cual yo estoy lo van a hacer bien también y van a estar ahí en el tercer o el segundo puesto, depende del resultado de los liberales. Creo que eso va a suponer un cambio de paradigma, porque las mayorías van a cambiar, ya no son del status quo, del Partido Popular y del Partido Socialista con apoyos puntuales de los liberales, sino que cualquier acuerdo va a tener que pasar por los conservadores, o los liberales y el Partido Popular tendrán que no solo apoyarse en la izquierda tradicional del Partido Socialista, también en otras izquierdas. Entonces, los próximos 5 años van a ser decisivos. Como dije antes, Emmanuel Macron seguramente va a intentar crear un nuevo tratado constitucional, que yo creo que la discusión sobre el futuro de Europa se va a plantar por primera vez de cara a 50 años. Vamos a ver parlamentarios hablando de la Europa que queremos en un futuro y no de la Europa en la que vivimos. Y esto es importantísimo. Y creo que el resultado de las elecciones en clave española, creo que los partidos políticos principales en España, como Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Vox, van a tener un resultado muy parecido. Los 4 van a estar en una horquilla entre 8 y 13 diputados, y dentro del juego ya no me arriesgo tanto a decir quién saca aquí, pero sí que los 4 van a estar en un porcentaje de voto muy, muy cerquita. Algunas cosas de lo que estás diciendo me hacen pensar que pasas demasiado tiempo en entornos políticos y tienes un lenguaje como muy político, un poquito demagógico, cosas así. Y dices, ahora la gente va a hablar de la Europa que queremos y no de la que tenemos. Yo no oigo a nadie hablar de la que tenemos, todo el mundo está lanzando propuestas de las que quieren, solo que quieren cosas distintas, unos más unidos, otros más separados, unos con más impuestos, unos con menos, unos más socialdemocracia, otros con más libertad. Luego también has llegado a decir antes algo que me ha chocado muchísimo, no conozco en detalle, igual me estoy equivocando yo, pero has dicho, la Constitución Europea no se votó, no se aprobó, pero da igual porque lo que hay ahora es lo mismo. De nuevo, no soy especialista en esto, pero juraría que no es lo mismo. Dijiste, es exactamente dije, la Constitución Europea se rechazó. Juraría que con la Constitución podría haber habido un órgano legal en Europa escogido como un Parlamento Europeo y entonces ahí podría haber hecho ley. O sea, que el que no se votara la Constitución cambió muchísimas cosas. De nuevo, no estoy ni a favor ni en contra. No, la Constitución se votó, se rechazó en muchísimos países, en otros países se aprobó, pero lo que hizo la Unión Europea es refundar ese tratado constitucional en un tratado que después denominó Tratado de Lisboa, y si tú coges los puntos y el documento legal del tratado constitucional es muy, por no decir exactamente igual al Tratado de Lisboa.
Me parece que sigue habiendo cosas como que es fácil bloquear antes con la Constitución Europea. No sé si con la Constitución Europea no haría falta mayorías tan enormes ni podría haber bloqueos. Están, por ejemplo, la Constitución sí que permitía que Europa fuera un Estado más, el Tratado más normal. La Constitución era el primer paso de la federación. El Tratado de Lisboa, el Tratado de Lisboa ha permitido lo que tú acabas de decir, ha permitido que a día de hoy en el Consejo se esté discutiendo el cambio de sistema de voto. Por ejemplo, el otro día se estaba exigiendo, y líderes de distintos partidos, Verhofstadt, uno de ellos de los liberales, y apoyado por Timmermans, el de los socialistas, la reformulación de que no haga falta unanimidad para ciertos detalles. Lo cual significa que con el Tratado de Lisboa, con los puntos del Tratado de Lisboa, se les permitiría hacer eso si hay una mayoría cualificada en el Consejo. Entonces, sí que es verdad que la Constitución ponía todo esto de manera automática y con el Tratado de Lisboa lo permiten, pero tienen que aprobarlo. Lo cual, la diferencia es sustancial de cara a que lo otro era automático, pero aquí no somos los ciudadanos los que lo tenemos que votar, son el Consejo y la Comisión y el Parlamento lo que los votan. Lo cual refleja un profundo desprecio por el voto del ciudadano, porque los ciudadanos en muchos de los países votaron en contra de eso precisamente. No fue el caso de los españoles, pero en otros países votaron en contra de eso. Vale, y haciendo un poco, no quiero sonar ni conspiranoico ni nada, porque no voy por ahí, pero cuando piensas, bueno, ¿a quién conviene el Brexit? ¿Y por qué hay tanta agitación nacionalista en Europa? ¿Y por qué se enfatizan tanto cosas que quizás sean pseudo problemas? Dices, esto puede venir bien a las otras grandes potencias que pueden querer una Europa pues más dividida, más peleándose entre sí, o no concentrándose en qué tienen en común y más en qué tienen de separado, y que puedes estar tú y otros haciendo un poco de peones. Un peón ruso soy. Un peón que no está... Oye, no te estoy diciendo que no seas sincero ni tal, pero que les estás haciendo un trabajo a otros interesados. Pues de nuevo, que si el Brexit saliera de maravilla e Inglaterra se convierte en el faro y el foco del liberalismo mundial, todos diríamos, madre mía. Pero yo, sinceramente, veo eso como algo tan improbable que digo, madre mía, como nos la peguemos, o sea, como se la peguen, también, esto va a dar vergüenza y dentro de 5 o 10 años a ver si... también veíamos improbable el Brexit. Sí, pero el Brexit es simplemente un proceso de votación que decidan esto. De organizar y cambiar la estructura de las instituciones de un país para que funcione pero legalmente. También veíamos improbable el Brexit. Al final es muchísimo más difícil convencer a 17,4 millones de personas, que son individuos con sus propias ideas, que cambiar la estructura administrativa de un país, que creo que si hay voluntad se puede hacer. Pero entiendo lo que dices, y al final se está utilizando muchísimo las ideas de, oye, que está Rusia, oye, que están estos países, oye, que está tal. Sí, pero no por miedo a lo que hay fuera voy yo a callarme lo que creo que está mal dentro. En eso hay gente que os dice, ¿para qué os vais? Es que, bueno, yo soy español, yo no me voy, yo me quedo. Yo me quedo. ¿Para qué se van ellos? No, pero, dices, fuera, ya no tenéis ni voz, ni voto, ni nada. Antes teníais voz y voto interno, y aunque fuerais la voz del llanero solitario, pues al menos os podían escuchar, estaban obligados a pasarlo mal. Ahora ya estáis fuera, que es el mecanismo típico liberal de realmente que te dejen salir, pero dices, joder, como la salida salga mal, ahora dentro peor y vosotros también peor. Ahora están fuera, no tienen ni voz ni voto, pero tampoco tienen obligaciones con ellos. Y yo creo que los ciudadanos británicos y el gobierno británico tomó esa decisión precisamente porque después de unos años intentando reformularla, vieron que no podían reformularla, vieron que los esfuerzos no eran, esas obligaciones se las van a no eran volver suficientes. A meter en cuanto digan, si queréis acceso a nuestro mercado, tenéis que pasar por caja y asumir todo esto. Eso es precisamente lo que significaba el acuerdo de salida que Theresa May negoció con la Unión Europea, que fue rechazado 2 veces en el Parlamento británico. Precisamente por esto, precisamente porque significaba que no tenían ni voz ni voto, pero sí obligaciones. Y decía, oye, ¿cómo es posible que vamos a aceptar todo lo que nos digan si no tenemos la capacidad de decir nada? No, obviamente no, por eso nos hemos ido. Y votaron en contra, 2 veces. Entonces, no lo veo tanto como un problema, porque creo que van a poder hacer las cosas fuera de la Unión Europea, y creo que en algún momento se llegará a un entendimiento con la Unión Europea para
seguir teniendo acceso al mercado sin ningún tipo de tarifa aduanera, porque creo que sería lo lógico en beneficio no solo de los países, sino de los ciudadanos de ambos lados. Y yo supongo que si ellos participan en este mercado común, tienen que poner dinero, igual que lo hace los países del EFTA o igual que lo hace Suiza. Si participan en investigación espacial, tienen que poner dinero. Si participan en programas de educación, tienen que poner dinero. Igual que lo hacen Islandia, o igual que lo hace Noruega, o igual que lo hace Suiza. Sin ningún tipo de problema, porque esos acuerdos similares ya existen con otros países. ¿Cuál es el problema con el Reino Unido? Y vuelvo a lo mismo. El problema con el Reino Unido es que lo importante es dejar claro al resto de personas que pueden pensar de la misma manera o que pueden pensar que es una alternativa, que no es fácil. Y por eso vuelvo a esto. Pero cuando hablamos de las cooperaciones, porque no me dejaste acabar, yo defiendo lo que creo que está bien. Yo defiendo lo que creo que es necesario defender para defender la libertad individual de las personas de cara a ser soberanos. No soberanía nacional solo, sino la soberanía individual. La soberanía de que cada uno de nosotros podamos ejercer nuestro derecho, no solo al voto, sino nuestro derecho a, como dice Juan de Mariana, a pedirle explicaciones al rey y si no nos la da, a echarlo de ahí. Porque creo que es esencial para la democracia y para que nosotros podamos sentirnos poderosos a la hora de exigir responsabilidades. Eso a día de hoy lo podemos hacer en España. Eso a día de hoy lo podemos hacer en España. Y lo vemos, y claramente estos últimos años lo hemos visto muy bien, porque ha caído un gobierno y ha caído otro gobierno. ¿Que ha caído por otro tipo de razones? Bueno, pero ha caído. Es el Parlamento soberano que lo ha tirado. Pero no lo podemos hacer en Europa. Y esa es mi mayor preocupación. Y mi mayor ambición es cambiar el sistema para que, por una vez, los ciudadanos europeos, independientemente de donde seamos, y yo en principal defensa de los ciudadanos españoles, seamos soberanos de manera individual para poder contratar y despedir a las personas que nos representan, porque si no, ellos se verán inmunes y podrán hacer cualquier cosa sin que nosotros podamos criticarles. Y sí, puede ser un tono político o un tono demagogo. No, pues lo que dices, estás diciendo, los ingleses quieren poder despedir a las personas que representan. Claro, pero eso ya lo tienen dentro de su ámbito, que es Inglaterra. Dentro de Europa tienen que ponerse de acuerdo con todos los demás para hacerlos en conjunto, si es que les interesa estar en esa unión o no. Claro, pero tú imagínate cuando tienes una... Cuando estás en la unión, tienes que aceptar que claro, los votos de los otros también cuentan. Claro, pero yo quiero que los comisarios europeos sean responsables. Los comisarios europeos estás yendo hacia una constitución europea, estás yendo hacia un Estado europeo que tenga un gobierno europeo elegido a escala europea. Con unas competencias muy determinadas. Ah, eso se me ha olvidado decirte antes. Exacto. Claro. Tú estás insistiendo tanto. Con unas competencias muy determinadas. Votar a quien claro. representa, el liberal te va a decir, a mí me da igual quién me represente. Yo lo que quiero es que no pueda hacer casi nada. Claro. Voy a decir, con unas competencias... Eso, con unas competencias... Claro. Dice, oiga, unas competencias que la Unión muy... Europea, mientras sea muy pequeñita, en el sentido que solo tenga alcance militar, relaciones diplomáticas y gracias... Yo creo que el alcance militar no debería tenerlo, porque creo que... Discutible. No. Pero las competencias muy limitadas. Esto Edu lo mencionó antes. Es decir, uno de los mayores logros de la Unión Europea ha sido el mercado común. Uno de los mayores logros de la Unión Europea ha sido que podamos comerciar, movernos, mover mercancías sin ningún tipo de problema por todos los países. Es más, yo creo que una de las cosas buenas que tenemos como europeos sería extender ese modelo a más países que lleguen a nuestros niveles de desarrollo para ir incrementando este mercado. Pero no cerrándolo, no creando del todo el resto de los componentes, no creando las estructuras políticas que a lo mejor pueden dilapidar este mercado creando más regulación. Eso sería lo ideal para mí, eso es lo que yo quiero, claro. Y quiero que ese sistema se cree, que haya un encargado o una serie de gestiones políticos que se encarguen de esto y que sean responsables de sus actos. Y que nosotros los ciudadanos podamos decirles, oye, esto lo has hecho mal, a la calle. Pero a día de hoy no podemos. Y a día de hoy las instituciones europeas y los distintos partidos que están representados ahora mismo en la Eurocámara quieren implantar quieren poner las bases de un ejército europeo que estaría bajo el control de un comisario europeo con las potestades o con el uso o con los poderes de hoy. Es decir, un comisario europeo al que da igual lo que haga, que no le podemos pedir explicaciones. Ese es mi mayor problema y mi mayor miedo. Entonces, lo que estoy viendo es que tú se organizas la cosa como lo que hay ahora con comisarios y el Parlamento por otro lado, o Brexit. Y los constitucionalistas europeos o los federalistas te dicen, si nosotros también queremos cargarnos lo de los comisarios, nosotros queremos que sean ministros. No. Y que haya un presidente de Europa y una constitución europea y que las elecciones europeas sean exactamente iguales que las nacionales. Pero por eso... Las nacionales se conviertan en elecciones
autonómicas. Pero por eso lo dije Autonómicas antes, por eso lo dije antes, creo que el Brexit nos ha enseñado el camino para crear una vertiente, para que las personas puedan apostar por una federación europea, por unos Estados Unidos de Europa, donde están lo que tú estás diciendo, los llamas constitucionales, yo los llamo federalistas, está eso, y también está la puerta abierta para otro tipo de pensamiento de Europa, donde haya un gran mercado común, donde los estados cooperen y intercambien todo tipo de temas, donde haya unos mecanismos que regulen ese mercado, pero donde el resto de situaciones o el resto de cosas queden mucho mejor a recaudo y al bolsillo de los ciudadanos de a pie, que tengan la posibilidad de pedirle explicaciones a la persona que tengan al lado. Eso es otro de los caminos. Están esos dos caminos y los ciudadanos tienen que elegir entre esos caminos, porque yo creo que la Europa de dentro de 50 años estará o en un lado o en otro. Estamos olvidando un tema importante, es la diferencia entre los europeos normales y los... Estamos olvidando la diferencia entre los europeos normales y los británicos, y es la moneda. Para mí un aspecto fundamental es la falta de mando de los políticos regionales sobre la moneda, que se ha subido a un escalón superior, y gracias a eso tenemos una producción importantísima, cosa que los británicos puede que no necesiten, pero es que las devaluaciones que hemos tenido en España... Sí, independientemente, mira, yo no soy un gran fan del euro, pero sí que es verdad que tengo que admitir que en España el euro, con los políticos que hemos tenido, nos ha salvado de catástrofes mayores. Pero no te olvides de una cosa, los políticos que idearon el euro nos prometieron que el euro iba a provocar un crecimiento constante, si no me equivoco, del 3% anual. Nos salvaron de la inflación. Nos hablaron de la inflación, que no es poco. Que no es poco. Pero no solo los países, o sea, no todos los países de la Unión Europea tienen el euro. Hay muchísimos países, sobre todo del este, que deberían incorporarse al euro y que muchos de ellos no quieren. Y lo que yo entiendo, y para mí lo que es importante, es que si un país que es soberano, que tiene sus electores y la gente vota, que no quieren meterse en el euro, no se les puede obligar o no se les debe obligar. Bueno, con esto y siendo las 10, después de este acoso y derribo a Víctor que le hemos dado, pues un aplauso por toda la... Les invitamos, como siempre, al resto de conferencias que organizamos y a la convención, que es un evento en el que el Juan de Mariana participa con otro gran número de think tanks. Este año vendrán Cato, Heritage, un gran número de organizaciones en junio, y que Víctor es uno de los organizadores y de los tenemos. Muchas gracias por todo, Víctor. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Chao.